Escaliburcio, ¿Qué pasa? como bien decían Medina Zara, que en realidad no lo decían ellos porque era una versión, Necesito respirar. todo tiene su fin. Claro. Bueno, también necesitamos respirar, es Sí, una realidad. es verdad. Desde luego es un hecho. Pues último programa. Último programa de la primera temporada. Se avecina un gran programa. Sesión finale. Sesión final, vamos a tener emoción, risas, llanto. Y bueno, vamos a hacer todas las secciones de Todas todo las mal. secciones. Aunque nos dure esto 3 horas. Esto es mucho curro, ¿eh? Esto es la... Toda la tarde aquí pegando la chapa. Turra como mítica, ¿eh? Stanley Kubrick. Como Stanley Kubrick, eso te iba a decir. Ahora hablaremos del tema. Pues nada, capítulo final de Todo Mal. Cortinilla. Bueno, como todas vamos a tocar todas las secciones, toca Misery. Toca Misery. Vamos a explicar hoy quiénes son los autores de cada una de nuestras caretas o cortinillas o jingles. Misery, Rosie Finch. Autoras también de la sintonía del programa. Sí. Banda alicantina, maravillosa, de Stoner, que tenéis que escuchar. Entrevistadas en el programa 24, creo. Puede ser. Puede ser. ¿Y a quién tenemos hoy, Escaliburcio Ramón? Pues tenemos a Francisco Jikoski. Buenas tardes, Hola. Francisco Jikoski. ¿Cómo Hola. estás? ¿Qué tal? Que ya ha intervenido en algún Programa, sí. Nos ilustró sobre Paquito el Chocolatero. Efectivamente. Y también ha compartido alguna declamación que otra, es verdad. Francisco Jikoski, por si nuestra audiencia no lo conoce, es un afamado trompetista, afincado actualmente en París. Qué bien. Que nos aloja cuando vamos a París. Qué romántico. Muy guay. Él es oriundo de la localidad de Jiménez de... ¿De qué? Jiménez de Jamuz. Jiménez de Jamuz. Nunca me acuerdo de este Qué segundo guay, término. me parece. Todo lo que tenga zetas mola mucho, Mola mucho. en realidad. En León. Eso es. En León, muy Correcto. guay. Buenas catedrales góticas tenéis ahí, ¿eh? Sí, señora. Sí. Y bueno, pues nada, le hemos traído aquí porque habíamos quedado para comer con él, todo a cuadrado, y Todo hemos decidido encajado. entrevistarle. Y es maravilloso. Cuéntanos, miserias, queremos roña, queremos caspa. ¿Qué te ha pasado como trompetista? ¿Qué es lo peor que has vivido? Pues una de las cosas que me ha pasado varias veces es olvidarme la boquilla. Olvídate la boquilla. Olvidarme la boquilla en casa, irme a... Sobre todo a ensayos. Y sin boquilla no puedes Y tocar. sin boquilla la trompeta no suena. No o sea, suena, pero suena como un pedete, ¿no? Ah, pero eso puede estar guay, ¿no? No. ¿Crees que de la pedete. necesidad ha surgido alguna obra para trompeta sin boquilla? ¿Podría pasar esto? No sé, no me extrañaría que en música contemporánea hay algún compositor loco. Hay que No, hacerle en el este- efecto virtud. En estudio, todo en silencio, igual ese PTT puede Pues Pues a Puede lo mejor. aportar algo, claro. Pero En fin. lo malo es cuando te pasa en un bolo. Me pasó una vez en un Sonar Adipu, en la prueba de sonido, ¿Y qué haces? que estaba en Carcaixent, claro, que estaba a tomar por saco de casa. Y pues cuando pruebas tu instrumento solo, pues le puedes pedir. En el grupo estaba Samuel, otro trompetista, le pedí la boquilla a él y hice el sonido con su boquilla, pero luego cuando tocamos todos juntos, pues tuve que hacer playback. Entonces hice la prueba de ¿Hiciste un bolo? O sea, en playback. y luego para el bolo sí que conseguí que me trajeran otra boquilla, pero Ajá. hice la prueba de sonido sin hacer sonido. Porque te da vergüenza. Porque no tenía boquilla y no puedes hacer un... O sea, tú disimulaste. Pero no te retiras y ya está. Tú estás ahí y haces el playback porque te da Claro. vergüenza decir públicamente, oye, una cosa. Se me olvida la boquilla. Que no tengo boquilla. No, eso no puede ser, eso Bueno. es indigno. Es indigno. O sea, sí, o sea, me parece fuerte realmente que huyas para hacia adelante. Claro, no, me parece una manera no sé. muy guay de afrontarlo. El playback. Es la única solución que vi Ya, en ese ya. momento. ¿Y Yo- qué más? ¿Qué más? Luego- La trompeta como instrumento tiene ciertas particularidades, ¿no? Que seguro que te han aportado. Como chistes recurrentes de la trompeta. ¿No? Bueno, Seguro. una de las particularidades de la trompeta es que se toca con la boca, evidentemente, entonces hay babas dentro de la trompeta. Ay, este tema me da mi cosa, ¿eh? Entonces, pues sí, hay... Tiene como su propio departamento para las Tiene babas, ¿no? una llavecita, un botoncito que tú lo aprietas, entonces es una especie de desagüe que pues tú soplas y caen las babas, y entonces pues eso es Ya. un poco asqueroso. ¿Llevas un cubo al Pues a los veces conciertos? tienes suerte de que en los locales o en los garitos hay un cubo de basura, si no, pues muchas veces tienes que hacerlo directamente al suelo. Ya. Claro. Sería peor un trombón,
Que eso sí que hace un buen charcazo. Sí. Y no sé, ¿de verdad nadie está pensando en alguna solución para esto? O sea, me estás diciendo que en el 2019 aún estamos ahí. Acumulando babas que luego lanzas al suelo. Aún estamos ahí, sí. Perdón por seguir estirando este tema, que seguro que somos un cosas que no ahora mismo para ti. ¿Se puede hacer algo musicalmente con este tema? ¿Con las babas? Sí. Tampoco se le ha ocurrido a nadie, pero joder, tienes muy buenas ideas, ¿eh? Tienes opereta para trompetas sin boquilla. ¿Qué hacer? Hacer mentalidad un trino, mentalidad de compositor contemporáneo. Sí que se oye, yo recuerdo escuchar algún disco de Miles Davis que se oye que el tío no le ha quitado el agua y dices, tío, eres Miles Davis, estás aquí grabando. Que no le ha quitado el agua, quiere decir que no ha tirado no ha tirado las babas, entonces eso se oye. Eso cuando tocas pues suena como. Nada, me está dando un poco de. Estoy perdiendo un poco el respeto a la trompeta, la verdad. Sí, es como un instrumento muy solemne y muy marcial y tal, pero luego tiene el tema de la. Luego tiene estas cosas, el yin y el yang. Pero bueno, la trompeta por lo demás está muy bien. En todo mal aprobamos. A mí me gusta mucho, sí. Además no tienes que tocar la melodía principal en Paquito el Chocolatero porque la hace el saxo, como bien nos dijo Noelia. Eso es. Que eso también está muy bien. ¿Y qué odias más de la gente que no entiende de trompeta? ¿Qué odias más de los tópicos de la trompeta? Como por ejemplo el tema de las babas, que en cuanto sale hemos empezado a hablar de ello. O luego que te digan, es que la trompeta es muy fácil, solo tiene 3 botones. Ya. Claro, la gente muy lista. Lo de que le llamen botones a los pistones, ya para empezar. ¿Puedes aclararnos algo? ¿Puedes romper ahora mismo ese tópico y hablarnos de la complejidad de la trompeta a pesar de tener solo 3 pistones? Pues precisamente por eso es más difícil, porque con 3 pistones tienes que hacer todas las notas, entonces tienes que hacer un montón de cosas con tu cuerpo para cambiar la presión del aire y que cambie de nota. Ya. Entonces es precisamente más difícil por eso. Pero bueno, sí, es como que dices, joder, 3 botones, pues acabo rápido. Ya, como si lo difícil de tocar un instrumento fuera apretar las cosas. Exactamente. Es decir, las cosas, apretar es un gesto fácil. No por tener menos cosas que apretar se reduce su complejidad. ¿Y cuál es tu obra favorita para trompeta? Mi obra favorita para trompeta, sí. Wow. Se dice obra, ¿no? Bueno, depende. O canción. Depende en qué contexto. Puede ser un tema, si es en jazz, pues se dice tema. 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 O si, pieza. ¿Qué pieza? Me gustaba mucho el concierto de Arutunian que hacíamos en el conservatorio. Es una cosa como... Arutunian es un compositor armenio. Ah, vale, digo, es un lugar, es un señor. En Armenia pega fuerte, ¿no? El tema viento, ¿no? Supongo que sí, no he estado y no conozco más no sé, el tema más obras que esta... Música armenia y música balcánica siempre están ahí con su... que no será lo mismo. Es que claro, la trompeta suena en muchos estilos, entonces... Claro. Sí, pero una cosa que hay que agradecer a la trompeta es que, por ejemplo, no ha invadido, pese a estar presente en muchos estilos, no ha invadido, no ha colonizado estilos como, por ejemplo, el violín, que numerosos violinistas llevan muchísimo tiempo como parasitando estilos musicales que no les queremos. O sea, el violín es heavy metal. Por favor, basta ya. Quiero decir, basta ya, ¿no? El violín está siendo muy invasivo, está como poco a poco ahí ganando terreno como si fuera el Estado de Israel, pero en la música, y no puede ser esto. Creo que la trompeta se muestra respetuosa. Sí, creo que dice mucho, por ejemplo, en favor de la trompeta, que no haya trompeta en Mago de Oz. Por ejemplo. Creo que dice mucho en favor de la trompeta. Sí, no, claro, está muy guay. Aunque bueno, también podemos hablar de lo que habéis hecho con el temita del mestizaje, pero esto lo haremos después. Porque ahí quizá tengas que rendir cuentas. Pero sí, que no haya trompeta en Mago de Oz, la verdad es que es mucho. Celtas cortos no llevan trompeta tampoco. No. Casi ningún tema. Muy bien. Pues bueno, y la trompeta, o sea, ¿hay algún uso fraudulento de la trompeta que se te haya quedado en la memoria? O sea, de decir, ¿cómo son capaces de hacer esto con la trompeta? ¿Algún trompetista que haya traicionado a la trompetidad? Bueno, hay un pedazo de solo de trompeta, de melodía de trompeta en Yo quiero bailar toda la noche de Sonia y Selena. Maravilloso. Pero tema. Es que eso no estoy en contra, estoy muy a favor. Estamos muy a favor, por supuesto que estamos todos a favor de la trompeta. Algún día podríamos tocar esa canción en directo a Escaliburcio, porque Escaliburcio la canta y yo la toco con la guitarra y Jolín, y yo con la trompeta, claro. Hemos cosechado muchísimos... Pues mira, tenemos todos los ingredientes. ¡Qué aquí. maravilla! Hay que montar ese vuelo. Hemos cosechado muchísimos éxitos con ese tema, la verdad. Sí. Pues genial. Pues nada, pasamos a otras secciones si quieres, o quieres añadir algo más, como alguna miseria. No queremos que te quedes sin miserias que contar. Quizás hablar de las máquinas de humo en los escenarios. Claro, como estáis atrás os la coméis entera. Es que, joder, y el problema es que
cuando el humo entra dentro de la campana de la trompeta, pues no sale sonido. Entonces tú te hinchas a soplar, soplas muy fuerte y se te ha llenado la campana de humo y es que no sale sonido. Yo me acuerdo una vez que estaba tocando con mi orquesta en un pueblo que se llama Santa Perpetua de la Mogoda, os lo juro, que está por ahí, pues en Cataluña. Y se estropeó la máquina de humo y no paraba de salir. Y se creó una situación de auténtico caos. De gente chocando entre sí en el escenario, gente del público huyendo porque se estaban asfixiando. Qué guay. Yo recuerdo, claro, de estar pero de no ver a mis compañeros, de no saber dónde estoy. Claro. No ver mis pies. Y la verdad es que fue muy divertido. Y también fue, a nivel bucofaringeo, fue bastante traumático. Es que además es eso, se te mete ahí en la garganta y es un pico. Hostia, pero me fascina el tema de, o sea, el humo entra en la campana y no sale sonido. Es que es un humo muy denso. Es un humo muy, muy denso y... Estamos hablando de física. Sí, o sea, sí, tal cual. Es física, o sea, la densidad hace que las ondas no se transmitan. Me pasó una vez también en un pasacalles con... Iba delante de mí un tío tirando cohetes y con el humo de los cohetes se me metió en la campana y durante varios segundos no sonaba la trompeta. Imagínate que te pilla en el solo de yo quiero bailar y claro... Pues se va el sol a la mierda. Pues bueno, te invitamos a que... Hemos aprendido de física y todo. Muchísimo. Claro. Y te invitamos a que sigas aquí con nosotros, a que compartas nuestras secciones. Pues con mucho gusto. Pues genial. Cosas que no, coño. Cosas que no. Nuestra amiga Olaya Alcázar nos regaló esta maravillosa cortinilla. Nos regaló junto a la de Cosas que sí, que también es obra suya. Sí, que lo iremos en breve. Y nada, cosas que no. Jico, ¿qué inaugura tú la Inaugura tú. Ay, qué honor. Soy muy fan de esta sección. Qué guay. ¿Qué no soportas? ¿Qué odias? Pues creo que ya va siendo hora de que empecemos a dejar de utilizar la expresión es que de bueno que es tonto. No puedo. O sea, no puedo. Es verdad, mucho asco. Me parece horrible. O sea, que el hecho de que una persona haya decidido conducirse en su vida por la vía del bien, de la generosidad, la amabilidad, pues está muy bien y no va a ser encima culpa suya estar rodeado de arpías y de gilipollas que se aprovechan de él. Ya, es que además, es como que le culpamos a él, ¿no? Además sí, lo expresan de manera que parece que la bondad sea un rango, sea un espectro que colinda con ser estúpido. Y es una gilipollez. Es que eres tan bueno que llegas a la frontera con la estupidez y la pasas. No tiene sentido. Creo que se aplica mal en los dos sentidos. O sea, se aplica mal porque se culpa al que se porta bien o al que intenta hacer algo bueno, pero también se le exime de culpa a los estúpidos. Ya. Una persona hace una estupidez y de bueno es tonto. No, es estúpido. No, es estúpido. Tonto, solo ha sido estúpido, no nada más. Son dos parámetros independientes. Y siempre se aplica mal la frase. Qué gran verdad, ¿eh? Estoy súper de acuerdo. Me alegra. Sed buenos e inteligentes. Si queréis ser tontos, pues ser tontos, pero no penséis que os va a venir la bondad como pack. No. Exacto. Monty, ¿qué tienes tú? Pues mira, yo estoy muy en contra de la gente que, presa de la ansia, se tatúa cosas que tienen que ver con series o películas o grupos de música, pero puede valer cualquier otra cosa, que están todavía, que no se han terminado. Entonces te estás arriesgando a que de repente esta serie, esta película, este grupo de música cambie, te decepcione, y tú luego estás ahí como justificando, no... A ver, en realidad la Daenerys esta, que yo no sé, no la he visto, pero está todo el mundo decepcionadísimo. No te gusta lo que ha hecho la tal Daenerys, pero sin embargo te ves obligado a justificarla porque tienes un tatuaje. Claro. Entonces, no te puedes tatuar cosas antes de que termine. A mí la gente se me dice, ¿tanto que te gusta Star Wars? ¿Por qué no te tatúas? Pues porque no. Porque tengo que esperar a que se acabe, porque en cualquier momento... Bueno, pero hay algún personaje de Star Wars que ya ha acabado su andanza. Yo no me fío de nada, Excaliburcio. Yo en el tema de Star Wars, yo no me fío de nadie. He visto cosas ya que no. El Kim Jong-un ¿cómo se llama? Kim Jong-un. El Qui-Gon Jinn. El Qui-Gon Jinn. De Liam Neeson es muy guay. Eso se puede... No va a volver. Hombre, Qui-Gon Jinn es muy guay, pero bastante irrelevante. Tiene su frase de siempre hay un pez más grande. Esa frase está muy guay. Yo creo que el personaje de Liam Neeson es de Kim Jong-un. Se llama Qui-Gon Jinn, no Kim Jong-un.
es bastante respetado porque como fue lo único bueno del episodio 1. Claro, exacto. Entonces como que la gente dice, ay, el personaje de Liam Neeson, de hecho fantasean con que vuelva y todo la gente. Por eso que en cualquier momento lo reviven por lo que sea y bueno, y a saber, no quiero saber nada. Entonces nada de tatuarse, cosas que no hayan acabado. Hay que aguantarse un poco el ansia, tatúate otras cosas que ya hayan terminado, otras cosas que no te vayan a decepcionar, como por ejemplo un gato. Como a Punset. Bueno, como un gato, yo qué sé, cosas guays. Sí. Un ovni, pero no te tatúes la cara de un personaje de la segunda temporada de una serie sabiendo que va a tener 10 porque te vas a joder. Entiendo. Pues yo odio muchísimo a la gente que se acopla en las fotos. Y me explico mejor. O sea, odio mucho cuando, por ejemplo, alguien quiere hacerse una foto con algo especial para él, no sé, un monumento, Notre Dame, por ejemplo, y alguien dice, espera, salgo yo también. No quiero salir contigo, quiero salir solo con el monumento de fondo y para enviárselo a mi madre. No quiero salir contigo. Claro. O me hago una foto con mi pareja en tal sitio y aparece una tercera persona y dice, yo también. Ya. Lo odio. O yo qué sé, ya un grupo y justo el que le cae mal a todo el mundo también se quiere meter. No te das cuenta que no casas, que no encajas. Y lo odio mucho. Odio mucho a la gente que se acopla en las fotos ajenas. Bueno, tienes toda razón, la verdad. De hecho, a mí me pasó una vez, muy eso, que yo estaba de rollo con una... Teníamos 18 años y estábamos de rollo y lo llevamos en secreto. Porque no sé si ella tenía novio o algo así. Uy, ya no me acuerdo. Qué turbio. Un poco turbio, sí, se ha vuelto un poco turbio esto. Y claro, y entonces las fotos eran de carrete, no había nada digital. Entonces claro, cada foto contaba. Claro. Y entonces le pedimos a una amiga que sí que sabía la movida y de, haznos una foto aquí, no sé qué. Y un colega se puso con nosotros y estamos los tres. Y tengo la foto aún. Y aquí estás tú 20 años después con el traumeta. No se me olvidará nunca. Normal. No. Sí, ahora os enseño la foto, la tengo. Vale. Pues nada, next. ¿Qué más odiáis por ahí? ¿Qué más tienes? A mí hay una cosa que me da mucha rabia, que es estos artículos periodísticos sobre fútbol, como si que hablan del fútbol como si fuera algo cultural, que intentan elevar el fútbol como algo artístico. Sí, son como los hijos de Valdano, ¿no? Valdano, sí, lo glorifican un montón. Sí, no sé, no tengo ni puñetera idea de fútbol, no sé nada, pero no sé, en revistas como Jot Down y cosas así, incluso creo que el otro día vi una revista que es bastante cosa que no, te lo tengo que decir. No lo sé. Bueno, a mí hay cosas que me gustan mucho, pero bueno, en fin. No debatamos aquí, no es lugar para debate. Pues eso, no sé, me da mucha rabia. El fútbol, no sé, me parece una garrulada y me parece que siempre ha sido una garrulada y que mucho tiene que cambiar la cosa para que. Y que no pasa nada, si a ti te gusta el fútbol como garrulada, no pasa nada, disfrútalo, pero eso no pretendas darle esa pátina de que ahora resulta que el fútbol es aquí un producto cultural elevadísimo. O poético, le encuentran poesía también. Sí, y hablan eso de como de los viejos tiempos, del fútbol antiguo. Futbolistas con bigote. El futbolista con bigote, Valderrama, no sé qué, como si fueran ahora de repente, yo qué sé, como si Jorge Valdano fuera aquí Van Gogh. Que también dicen eso de el fútbol antiguo es no al fútbol moderno. Sí. El fútbol antiguo es al fútbol moderno. El fútbol ha sido una basura siempre. Claro. Y ya está. Es un deporte como cualquier otro. Bueno, como cualquier otro, ¿no? Claro, pero ¿qué? No. Es verdad, da mucha rabia. Me da mucha rabia. Sí. Pues a mí me da mucha rabia la gente muy ordenada. La gente que tiene esas casas ordenadísimas, con todos los muebles impolutos, que no se le ha caído nunca nada, no se le ha caído Coca-Cola en la mesa de Ikea y se le ha bufado. Nunca. No, todo perfecto, todos los muebles combinan entre sí, tienen como esas plantitas que no se mueren y nada, están siempre las plantas ahí frescas. Que nunca sabes si son de plástico o no. Nunca lo sabes. Ahí están en una barrera ahí. Y tienen los trastos justos, que dices, hostia, solo tienes una cosa. Encima de la mesa hay una cosa. Qué tensión, ¿no? Elegirla. Sí, parecen un catálogo. Un catálogo. Y claro, como la tienen muy ordenada y muy vistosa, están todo el rato restregándola por la cara. Yo para hacer una foto en mi casa tengo que estar media hora apartando trastos porque me da vergüenza. Porque claro, comparado con esas casas, parece yo que digo, bueno, en cualquier momento van a entrar aquí los servicios sociales y me van a quitar al gato. Y no puede ser. Porque la gente normal que tenemos vida, tenemos la casa desordenada.
A mí lo que más me molesta de todo esto es la impersonalidad. O sea, estas casas son totalmente impersonales, toda la ornamentación, todo lo que usan son cosas que ya estaban adornando el IKEA de turno. Exacto, es como cuando tú vas al, ¿cómo se llama? La tienda esta, el Conforama, y tienen como que han recreado ahí X comedores para que tú te inspires, y son así. No, así. Y una cosa que odio mucho, que es los cuadros. Ya te venden los cuadros. Sí. Te venden los cuadros con un tigre pintado. Claro, sí, cuadros que, como... A ver, que tú lo ves y algo te llama la atención. Porque, hombre, obviamente alguien ha elegido ese cuadro y tal, y para colgarlo y subirlo. Pero es muy impersonal, que al final todos caemos en lo mismo. Quiero decir, yo tengo un reloj de IKEA ahí y tengo un mapa mundi que no significa absolutamente nada en la pared. Pero, a ver, has elegido tú el mapa mundi porque te gusta a ti el mapa mundi, no sí, sé. Sí, ahora ya no sabría por qué, pero... Bueno, no sé. el mundo. Se te está cayendo Australia un poco por arriba, ¿no? No sé. A ver, tengo un Bansky ahí también, que es para darme una paliza. Bueno, no pasa pero nada. Lo puse cuando aún... Cuando aún Bansky molaba. Bueno, el caso, que me da mucha rabia pero más que nada porque me hacen sentir mal. Porque me hacen sentir que yo debería invertir más tiempo en ordenar mi casa. Claro. Y la verdad, no me apetece porque me parece aburridísimo ordenar la casa. Entonces, por favor, dejad de restregarme por la cara vuestras viviendas ordenadas. Porque no me parece bien. Es como los que se bien. quedan más tiempo para trabajar. Sí. O sea, no, basta de condicionar nuestra vida. Vivir libres y desordenados. Pues ya para acabar, quiero mencionar a este prototipo de rebelde que hay en la iconografía, en la mente colmena que tenemos. Este prototipo de rebelde con chupa de cuero y que habla como Melendi, que habla así como el pasota. Ay, qué horror. Que sigue saliendo en cortos, en series de Antena 3, en películas de baja estofa, pero que además eso no existe. No existe. No existe. Y probablemente nunca ha existido. En la vida real yo creo que no. No, en la vida real no existe. Eso es lo que se llama una reificación de ese concepto. O sea, se ha creado ese estereotipo, pero no existe. Es mentira. Sí, supongo que Loquillo lo avivó mucho, esa imagen, ¿no? La chupa de cuero y el ser vacilón. Pero es que no... O sea, pero que en 2019... siga viendo, porque lo sigo viendo, en obras de teatro sobre todo, donde más abundas en obras de teatro. Obras de teatro donde ponen a uno con tupé y una chupa de cuero en 2019. Hace 30 años que nadie lleva un tupé. Para presentarte a alguien que es un pasota. ¿No? O sea, aparte es que el concepto de pasota como rol, quizá en los 80... Arevalo, ¿no? Es el concepto de Arevalo. Pero este hombre, ¿cómo se llama? Mané. Esto es Mané. Más de vieja. Mané no lo conoce absolutamente nadie de lo que me están escuchando. Luego salió en Los Trilocos, Mané, ¿no? Hizo un programa que eran los Trilocos para niños helados. Mané vivía de avivar ese fuego del pasota. Él era en sí mismo ese concepto del pasota hecho persona. Pero él era su personaje, es decir, como persona, ni siquiera Loquillo era así. Qué horror, de verdad. Es horrible. Qué horror. Es fatal. Pasemos de sección, por favor. Cosas que sí. Esto sí, venga. Bueno, cosas que sí. Mira, a mí me gusta muchísimo la gente que es fan de un programa, un podcast, por ejemplo, gratuito, en el que sus autores no ganan nada de dinero, invierten un montón de tiempo en él y sus oyentes les dejan mensajes en el Facebook diciéndoles me gusta mucho esto, me gusta mogollón cuando hacéis lo otro, gracias, qué guays que soy. Eso me encanta. Eso me encanta. ¿Estás haciendo un cosas que sí por oposición? Sí, estoy haciendo un cosas que no, camuflando un cosas que sí. Porque nuestros oyentes, exceptuando a quizá 10 personas que se han implicado activamente y han dejado sus comentarios, nos dan su feedback, el resto, hay 180 personas escuchándonos en el anonimato que no se dignan ni a decir, hey, ok. Y hombre, vamos a ver, que no ganamos nada, que cobramos nuestro sueldo, son vuestros comentarios. Y luego bien que ponéis que nos gusta Britney Spears. Exacto, que ahí sí que han votado todos, madre mía. Así que nada, cosas que sí, la gente que da support a sus artistas locales favoritos. Perfecto, pues mira, a mí una cosa que odia casi todo el mundo y a mí yo lo encuentro mucho gusto es la riñonera. Bueno, ahora está súper de moda, ¿eh? Los raperos y los traperos. Los traperos son muy de riñonera. A ver si vas a ser trapero. Y no lo sé, es cierto. Me parece la cosa más útil del mundo. Igual es también por mi trabajo, quizá,
Pues no, es verdad que es muy útil es. Es porque los pantalones ya hay un límite que ya no pueden. En cambio, la riñonera la tienes, te la puedes poner un poco hacia atrás, por delante no se te ve por detrás y nada, y te compras una bonita. Y está muy guay, estoy muy a favor de la riñonera. Yo he de decir que he visto últimamente un par de conciertos de rap en la que los raperos llevaban la riñonera en el escenario. O sea que además de... Esto igual me parece un poco innecesario. Además de su utilidad, parece pero ser que hay hombro. algo... Sí, colgada del hombro. Colgada del hombro. Tiene una utilidad. Sí. O sea, estética. Se ve que suma. Ah, que suma. Sí, parece ser que la riñonera como elemento visual en el mundo del rap o el trap suma, aporta. A la gente le gusta ver una riñonera en el escenario. Yo lo he visto, a mí no me gusta, en este caso, ahora me pongo en contra de la riñonera, porque a mí me da la sensación que esa persona se va a ir corriendo en cualquier momento. Como va con la riñonera en el hombro, no puesta, sino la lleva en el hombro, claro, digo, en cualquier momento se enciende el piti y se va. Porque es la sensación que da un poco es de abrir la riñonera y sacarse el cigar y pirarse y decir, ya ha acabado. Entonces me genera intranquilidad y de coño, se acaba de empezar. O sea, ¿se va a ir ya? A mí me gusta el concepto de estar en un escenario con tus cosas que en cualquier momento puedes necesitar. No sé. La verdad es que claro, yo nunca llevo en el escenario mis cosas, pero me vendrían bien a lo mejor tener el móvil a mano en algún solo de guitarra de estos eternos. No sé, nunca se sabe. Yo lo he visto eso alguna vez en secciones de viento que tocamos muy poco en las canciones. Claro. Ver al trompetista que se saca el móvil y tranquilamente mira sus cosas y tal, pues puede estar bien. Puede estar bien. Incluso poner una mesita, un velador ahí para posar tus cosas. Qué guay. Oye, pues no está mal, pues me parece muy útil. ¿Tú tienes alguna cosa que sí, Jikoski? Ay, pues no sé. ¿No has pensado nada? Cualquier cosa vale, cualquier cosa que no le guste a nadie. Pero y a ti sí. Por ejemplo, los franceses no le gustan a nadie. ¿A ti te gustan los franceses o tampoco? Sí, venga, sí, la verdad es que... Bueno, ¿qué dirías a favor todos? de los franceses? No me gustan todos, pero... Por los que te gustan muchísimo. Algo que los franceses sean mejores que los españoles. Hombre, con la bollería lo acabamos de comprobar. Ya, hombre, acabáis de comer unos pan au chocolat que... Pan au chocolat. O sea, eso es una cosa que sí, como la copa de un pino. También es una cosa que sí, muy grande. Sí, pan au chocolat. El pan au chocolat es una cosa que sí. Los croissants franceses es una cosa que sí también. Es que, joder. Claro. Es que no se puede competir contra eso. La mantequilla en bollería, ¿no? La mantequilla en bollería. Cosa que sí. Muchísima mantequilla en la bollería. Sí, el exceso de mantequilla en la bollería, que aquí racaneamos un poco. Pero, claro, la diferencia es que allí usan mantequilla y aquí que usamos margarina o aceite directamente. Sí, claro. Somos más de aceite aquí. Sí. Claro. De verdad, es que tenemos que aprender de los franceses en ese aspecto. Claro. En ese aspecto sí. Bueno, pues nada, aquí queda este intento de defensa de los franceses, que nos ha quedado un poco pobre. Sí. Pero bueno, lo hemos intentado. Pero bueno, algo han hecho, algo han aportado, oye. Algo han aportado. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo. Y caballeros. Muy bien, dramas y caballeros. Cortinilla a cargo de Merche Cardoso a la voz y yo misma interpreté la guitarra. Muy bien. Yo no he preparado nada para esta sección. Yo tampoco, pero afortunadamente creo que nuestro invitado Francisco Jikoski tiene muy buena mandanga que contarnos, como leonés. Como leonés, pues... A diferencia de cosas que sí, en la que se ha mostrado como parisino, aquí nos enfrentamos al Jikoski más leonés para abordar este tema. Pues sí, vamos a hablar de un tema que ya tratasteis en otro programa, pero yo escuchándolo pues me di cuenta de que faltaban cosas. Faltaba información y que pues vamos yo a podría aportar un poquito... Perfecto. Humildemente. ¿Y el tema es? Dilo y ya. el tema es... Café Quijano. Café Quijano. Tuvimos a Luis Prado, que se mostró muy interesado en la canción de Tequila de Café Quijano. ¡Qué maravilla! Estuvimos abordando el tema, pero parece ser que tú tienes información que amplía y arroja pues una visión novedosa sobre Café Quijano. Porque son leoneses, Así ¿no? es, son leoneses. Claro, cuando Café Quijano empezaron a hacerse famosos con, creo que fue La Lola, la primera canción, así que... Claro, yo tendría, 13 o 14 años, entonces pues era...
Afectaron a tu desarrollo. Claro, joder, como leonés, pues nosotros el único famoso que teníamos era, yo qué sé, Luis del Olmo, que era como un señor como muy mayor. Claro, es verdad, porque el acervo de artistas leoneses es escaso, ¿no? Ahora tenemos a Ferreras en La Sexta, tenemos a Calleja, tenemos claro. un montón de gente Calleja, indeseable, pero que son muy a lo son mejor muy os lo podíais quedar, ¿eh? También te lo digo. Casi todos los que has dicho los podíais quedar. Sí, pero quiero decir que ahora hay como más gente famosa de León, ¿no? Zapatero, ¿no? Fue presidente del gobierno, joder. Joder, ni más ni menos. Mucho cuidado. Pero cuando yo era jovencito, pues no sé, no teníamos tampoco nadie a quien fijarnos. Y entonces salió aquel grupo Café Quijano ahí con su pinta de canalla total. Canalla, era bueno, vamos, más el epítome del canallismo. Exacto. Claro, nosotros en León, que estamos acostumbrados a las jotas y poco más, de repente un grupo ahí con guitarras eléctricas. Era como lo más. Era lo más rock and roll que había. Y como leonés, ¿tienes acceso a alguna información que y nosotros... como leonés, pues bueno, por lo que yo he oído, parece ser que tiene bastante mala fama en... ¿Mala fama? Bastante mala fama en León, sí. Sí, pero sí. Bastante mala fama, pero ¿a qué te refieres? ¿Como fama de canallas? Porque sería buena, en realidad. Sí, bueno, claro, para ellos será un honor, supongo, pero sí, como de gente chunga, no sé, como de... ¿Pero gente chunga de que te saca una navaja? Casi. Sí. Sí, no sé. O sea, Guau, previa su fama, previa a su fama. Eso es, sí. Como es un poco redundante. Como de ir a toda pastilla con el coche por León, ¿sabes? Y, ¿sabes? Así como muy seguro de que tienen chungos. coches caros. Y descapotables. Tienen pocos puntos. Les quedará muy pocos puntos en el carnet. Les debe quedar poco. Más de uno se habrá examinado otra vez. ¿Pero ellos ahora están en León o son más de estos que cuando triunfan se pegan a la Madrid? Estos viven en Miami, seguro. Para evadir impuestos y todo claro, esto, ¿no? Claro. Sí, Claro, lo poco que ganarán ya... Hacen las cosas bien. Claro. Luego otro dato que es curioso es que, bueno, los Quijanos son una saga. Son una saga. Son una saga. Bueno. Ellos son los tres hermanos, Manuel, Óscar y Raúl. Raúl, qué poco quijano, Sí. ¿no? Ese nombre, Raúl. Óscar es el del pelo largo que decías tú, el bajista. Ajá. Se llama Óscar y Raúl es el otro que... Pues Óscar toca bien el bajo, he de decir, ¿eh? Sí. Aunque no me guste. Yo diría que Quijano. no sé si en los discos tocan ellos, yo creo que no. Hostia. Yo creo que en los discos no Es tocan una ellos. acusación muy grave. Pero Creo en que... directo lo defendía porque en la taberna del Buda, digo, porque yo se la tocaba con el bajo con la orquesta y había un que era imposible, Eso no lo hacía él, no. imposible de hacer, era imposible. Eso, los discos los grababan en América y se los tocaban músicos de Músicos de Yankees. estudio, claro. Sí, eso Lo típico, hacían se lo han ellos. grabado los músicos de Lenny Kravitz. Sí. Y luego lo que iba a decir eso de la saga, que el padre es cantante también. Ajá. No sé hasta qué punto profesional, pero bueno, se hace llamar Papá Quijano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de dato, por favor! Papá Quijano. Papá Madre Quijano. He de decir que yo tengo un disco suyo. Hostia, qué Luego, maravilla. me lo he puesto en el móvil para enseñaroslo luego. Uf. Un disco de bueno, podemos pincharlo Podemos aquí. ¿Quieres que pincharlo? pinchemos un poco de pues Papá podemos Quijano? pinchar un poco de Por un poco de favor. Papá Quijano. Vamos sí. a pinchar, vamos a escuchar un poco. Cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. ¿Es el bolero, perdón, el género más canalla que existe? Históricamente sí. ¿Verdad? Sí, sí. Todo canalla tiene un disco de boleros. Sí, sí, no puedes sí. ir por la vida de canalla y tal sin grabar tu puto bolero. Eso es así. Eso es. Y nada, pues ahí está Miguel, el- ¿no? Como Y también él lo como- inició todo. Él inició esta Papá saga. Quijano. ¿Pero se llamaba Papá Quijano antes de Café Quijano? Pregunto. ¿O fue como rebufo de la fama de los hijos que él dice, ¿qué coño me lanzo? Claro, como mis hijos son los Café Quijano, yo soy el padre. Sí, yo creo que fue Madre como, mía. Hostia, como me parece después. muy lamentable y muy Sí. guay. O sea, todo. Manolo Me Quijano. parece muy de padre canalla, de rollo. ¿Van a Sí. estar mis hijos siendo famosos y yo no? Pues yo también. Voy a rascar, aunque sea 3 galas de verano llamándome Papá Quijano. Lo hizo mejor que el padre de Marvin Gaye. O sea, mucho mejor lo que ha hecho el padre de Café Quijano que pegarle un tiro a cada uno. Pero, Claro. Claro. O sea que, Bueno, bien. o sea, Sí. un poco de historia también. Muy Historia bien. de la música. Muy bien. ¿Y, eso, algo más? Nada, que hace unos años di un concierto en Casa Niceto, en Jiménez de Jamuz, Papá Quijano. ¿En Casa Niceto? Sí. Ahí te tocas tú todos los Sí, veranos. sí. Qué guay. O sea, has pisado las mismas tablas que Papá Quijano. Exacto, eso es. ¿Y en León se le sigue respetando a Café Quijano o su leyenda ya se ha diluido con el tiempo? Yo creo que la gente más joven que yo y demás, yo creo que no se les hace mucho caso, pero la gente de mi edad y a lo mejor un poco más mayores, pues
sí que... Hay algo ahí. Sí que hay algo ahí como un cierto orgullo, respeto, ¿no? Un cierto ¿no? orgullo de, joder, esta gente salen de León y han triunfado, ¿sabes? Ahí Claro. está, la calle Quijana existe. Calle la Quijana. La avenida ok. Quijana. La Avenida Quijano. No creo que hayan llegado a... Hacerle una... Pues me parece muy mal también. ¿A eso? Pero algún homenaje institucional, algo Seguro. se habrá hecho seguro. En algún pueblo a lo mejor. Igual en León Capital no, pero igual en algún pueblo. Sí. Claro. Pues ¿Y muy cuál bien, es tu café pues, quijano favorito? Mi café Porque quijano favorito... te conoces los nombres, Sí, cosa claro. que es llamativa. Claro, identifica Sí, cada sí. uno. Sí, Distingue. mi quijano favorito es el líder, Manuel Quijano. Manuel Quijano, el líder. El que se pone... Que En luego medio. se ha creado como se ha creado esta movida de que se pone siempre en la misma posición, Sí. pero luego es mentira. Es mentira. Luego te Vale, pones vale. a ver fotos de contraportadas de discos Y no y sale siempre igual. en medio. Aquí, Vale, vale. Francisco Jikoski desmintiendo Desmintiendo Claro, un ya está bulo bien. que yo creo fake que... news sobre café quijano. Yo creo que comenté en Ahí- el pasado Sí. programa. Sí, Pantomima Full se han hecho famosos gracias a esa movida y tampoco... Y Tampoco es no, verdad. es una fake news. Pues al César lo que es del César y a Quijano lo que es del Me gusta Quijano. porque hace un movimiento así con las manos muy... Sí, guay. siempre es su marca, el movimiento de manos y el ir a prostíbulos. A mí no sé por qué me evoca como mercado inmobiliario este hombre. O sea, me evoca como Sí, o sea, que me lo imagino trabajando en una inmobiliaria. No sé, algo del mercado inmobiliario. Tiene o sea, el corte de patilla, es muy de agente inmobiliario. ¿Verdad? Sí, sí. No sé. o sea, de sí. abrir la puerta y ahí está. O de esta gente que tiene una promotora de viviendas que te mete en la cooperativa y luego se las dejan a mitad de hacer. Como de que te meta un pufo. Un liante, sí. Sí. Un liante. Pero un pufo de que te deja hipotecado toda la vida. Ese rollo lo veo. Muy pues bien. Pues nada, muchísimas gracias por estos datos. Pues Hemos de nada. aumentado el mito La de leyenda. Café Quijano y nada, seguiremos avanzando en esto. A ver qué nos tiene deparado el futuro. El futuro Quijano. ¿El futuro es Quijano? Una pregunta que dejo en el aire. La felicidad te lleva adentro, te hace también. La vida es un bonito viaje y te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. El rincón de Mr. Wonderful con esta maravillosa cortinilla de nuestro amigo Daniel Luces. Muchas gracias, Daniel. Es No solo maravilloso. por habernosla hecho, sino porque luego en Madrid nos llevó a cenar cosas veganas super guays a Es un verdad. restaurante donde luego fuimos reconocidos Fuimos por reconocidos nuestras allí. fans. Primera y única vez nos ha pasado muy guay. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Qué tienes preparado para este rincón del Mr. pues mira, Wonderful? quería hablar de cómo la filosofía de Mr. Wonderful, Ujú. en su afán de invadir todos los ámbitos de nuestra vida, Todo, ha absolutamente. penetrado también en el mundo de la música. Ujú. Bueno, no sabría decirte qué fue antes, porque quizá en el mundo de la música veníamos teniendo como proto Mr. Wonderfulismos antes de la irrupción de Mr. Wonderful. Sí, a ver, Mr. Wonderful siempre ha estado ahí. Claro, Sí, simplemente lo que se ha pasa- corporeizado Exacto. en estas tazas y en toda esta movida del material escolar. Ujú. El caso, quería hablar de esas canciones innecesariamente felices Ujú. que te exigen que sonrías, que te Entiendo. dicen que todo es fantástico, que todo está súper bien, que hay que estar feliz. Ujú. Y bueno, la mayoría de gente que escuchamos música, pues la verdad es que agradecemos mucho las canciones tristes, ¿no? Claro. Una buena bajona, una canción en re menor, una canción que te habla de un fracaso amoroso, de una depresión, de lo decepcionante que es todo. Todo A mí es estas muy canciones decepcionante. tan horriblemente felices, pues la verdad me dan un poco de asco. Entonces, Pues quiero que cada uno de nosotros Ujú. pensemos una. Yo tengo la mía elegida, vosotros podéis ir pensando en ella mientras. Y yo vengo a rescatar este himno que el otro día nuestra oyente Clara, Ujú. esa maravillosa teclista, me habló de esta canción y dije, claro, joder, Clara, esta claro. es para mí el epítome de las canciones felices, innecesariamente felices. Estoy en ascuas. El chipirón. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. El chipirón, bueno, además de que incluye toda esta felicidad de la que Ujú. ahora hablaremos, es que empieza con este recurso literario del que tanto hemos rajado y del que no me cansaré de rajar, que es el utilizar los opuestos para hacer poesía. Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdible que tú no querías. Ya. Mira, a mí Perdiendo así no me imperdible. empieces un tema porque es que ya me dan ganas de partir de la boca. Te lo digo. El tema de los opuestos es una Ya auténtica está bien, epidemia, ¿no? Ya está bien, no lo hagáis más. Qué a gusto en tu colchón, Muy bañado fito, en ¿no? sudor. Muy fito. Me encuentro a la luna que estaba dormida, no sé qué. Ey, chipirón,
todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. ¿Pero qué significa chipirón? Un calamar. Bueno, un chipirón, claro. Sí, pero no le está cantando un calamar, ¿no? Ya, en este contexto no tengo ni idea de lo que quiere decir. Es un apodo de alguien. Yo creo que le cuadró a este chico, a este grupo, Bongo Botraco, y lo clavaron ahí, chipirón, porque es una palabra que tiene como gracia. Chipirón, es graciosa, pues la meto aquí. Pero que podía haber dicho payaso, por ejemplo. Tu payaso. Es un normal. Es un normal, encaja. No sé, chipirón. Lo que pasa es que, claro, entre la de veces que se repita a lo largo de la canción y la de veces que esta canción se ha repetido en nuestra vida, lo del chipirón llega a resultar muy asqueroso. Pero bueno, esta canción se empeña en que todos los días sale el sol y entonces todo va a ir bien y todo va a ser feliz. Y luego además dice, soñando en tus bragas, no entiendo nada, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor. O sea, en realidad todo esto es una excusa para ver si este hombre folla, ¿vale? Pero bueno, pues en lugar de, no sé, de currarse una letra y tal, pues como todos todo los el pop días, español, en realidad. Como todo el pop español, pero esto tiene lo peor del pop español, porque esto es lo peor del pop español, con lo peor del rollito vestizaje. Porque aquí mucho vestizaje tienes también al cantante de La Pegatina, que tampoco aporta, que si tampoco hacía ninguna falta, ya que metieras el dedo más en la llaga y invitaras a este colega tuyo, con esa voz que tiene. El rollito vestizaje, la guitarrita española, el pantalón este como de rayas, ¿sabes? Y estos pelos que tienen como 3 o 4 rastas. Solo. Sí. Y bueno, macaco, no entiendo nada. No sé, yo creo que esta gente no debería haber llegado tan lejos. O sea, pero estás criticando ahora el mestizaje en general. Bueno, estoy criticando el buen rollito, porque todo este estilo se ha edificado sobre los cimientos de un buen rollo innecesario y de, a ver, no sé, como que todos los días sale el sol, te repiten 500.000 veces, como de todo va a ir guay, ríete, no sé qué, déjame en paz. Sí. Chipirón, tú. Chipirón, aparte, se está refiriendo, chipirón. No sé, a mí me parece un poco insultante que se refieran a mí como público, como oyente potencial, como chipirón. Sí, no sé, no me parece gusta. Muy absurdo. ¿Se os ocurre qué canciones tenéis preparadas? ¿Nos hemos preparado algo? ¿Qué canciones buen rolleras os dan muchísimo asco? A ver, yo como trompetista... Claro, ahí puedes aportar. La verdad es que joder, la trompeta es un instrumento que siempre está ahí con el buen rollo, ¿no? Y lo tengo un poco difícil, tengo que entonar... Bueno, pero el buen rollo en sí no es malo, entonar el mea culpa. Es malo este buen rollo forzado y gratuito. Ya. Pues a mí la primera que me viene a la mente es... Color Esperanza de Diego Torres. ¡Qué asco! Odio mucho esa canción. ¡Qué horror! Sí, y es inmortal, porque siempre está. Sigue sonando y la siguen poniendo en los sitios y la gente sigue flipando. Pintarse la cara color esperanza. Que es pintarte la cara de verde. Bueno, pintarte la cara de verde. ¿Qué tiene eso de guay? ¿Qué te aporta eso? Yo creo que no. Claro, color esperanza es verde. Es verde. El verde es el color de la esperanza. No sé. Color de los mocos también. No sé, te disfrazas de Shrek. El color de Vox, también te lo digo. De Vox, Diego Torres. Mira, de Hulk. Que podría tener unas lecturas un tanto diferentes actualmente. Y esa melodía que se repite. A mí lo que más me taladra la cabeza es la melodía esa que se repite todo el tanto. Van unidos normalmente, ¿eh? El mensaje feliz tiende a utilizar como arma la repetición casi psicopática, ¿no? Sí, es como una insistencia de la composición en que si lo mantenemos simple, lo mantenemos alegre, porque solo la gente simple es feliz. O sea, claro. ¿no? O sea, es un poco... No, y la insistencia de repetírtelo el mensaje porque el tema Mr. Wonderful es así, te acosa, ¿no? Te invade, te obliga y no hay nada más. Claro, a base de repetírtelo, pues bueno, pues me pinto la cara. Vale, Diego Torres, cállate. Exacto. ¿Y la canción va añadiendo ahí como elementos, pero es como la misma melodía todo el rato. De repente aparecen trompetas, aparecen más tambores, aparecen no sé qué. Claro, la verdad es que a las trompetas os han utilizado mucho para este malévolo fin, ¿eh? Sí. Quizá como gremio podríais plantaros. Es un instrumento muy aliado de Mr. Wonderful. Reivindicar vuestro derecho a tocar canciones de bajona, porque se hace y una trompeta triste no hay nada más bonito, ¿eh? Te tengo que decir. Excalibur Ramón. Pues yo al principio me ha venido a la mente la de Salta de Tequila. Uf.
Pero también me ha pasado la de Bonito de Jarabe de Palo. Claro, madre mía. Es que hay unas cuantas. Pero al final yo creo que me decanto, la que menos soporto, la canción feliz que menos soporto, es La vida es un carnaval de Celia Cruz. Ay, pues esa a mí me gusta muchísimo. Yo, con el respeto que le pueda tener a Celia Cruz, sí que es cierto que este tema en concreto es una negación absoluta de nuestra filosofía. Ya. La filosofía todo mal. Tiene versos como... Yo le he cantado muchísimas veces. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos... Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, tal cual para nosotros. Yo he de decir que la he cantado en varias orquestas miles de veces y jamás he conseguido memorizar las 8 frases que dice que era para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que... No lo sé. Que nos contaminan. Yo como puedo lo inventaba y decía, para aquellos, pues lo que a mí me viniera ese día, ¿no? Claro. Soy bastante fan de cuando dice con mucha autoridad, niega lo que la gente cree. Dice, todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así. Ya está. Y Celia punto. Cruz te impone a ti que la vida es justa. Que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Y ya está. Y ya está. Y tal. Y de, bueno, pues no sé, Celia Cruz. Igual estás imponiendo un poco tu Sí, visión. que igual te fue muy bien desde el principio con tu carrera musical y ya no contemplas que la injusticia en este mundo. Yo he de decir que, anécdota, con la orquesta tocamos esta canción y tiene una parte en el medio que hace tan tacatán, 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 tacatán. Hicimos sin avisar, pues por supuesto todo esto convoyados los músicos, sin avisar al jefe de que lo íbamos a hacer, hicimos un mix con For Whom the Bell Tolls de Metallica. Tacatán, 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 tininin, y lo cascamos en mitad de la primera parte de la orquesta. Dios. Con 100 abuelos bailando Había un carnaval, hicimos un mix con For Whom the Bell Tolls. Y a todo el mundo le pareció súper bien. Y creo que, bueno, pues estaría muy guay que la gente lo hiciera porque For Whom the Bell Tolls habla sobre la Guerra Civil Española y creo que le aporta a La vida es un carnaval pues una dosis un de poco realidad, la contra, claro, un poco la contra. Sí, yo normalmente he intentado buscar un tema que a mí me torturara bastante en esas épocas en las que iba a Zucker a bailar en el podium y que habían canciones... Además dice, todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así. Bueno, Celia Cruz, pues si yo estoy sola y estoy mal, lo sabré yo mejor. Tiene que saber que no es así. Tiene que saber que no es así. Pues Celia Cruz, cierra la muralla. Bueno, pues me parece 3 canciones muy representativas. Y nada, tenemos un todo mal muy musical hoy, ¿no? Sí, claro. Muy musical. Okay. Vamos a seguir con ello. Vamos a seguir con todo. Que ya. Canciones. Que ya. Canciones. Canciones que ya, con esta hermosa cortinilla de Rebeca Naila, Sarai Saez y Ruth Croft. Nos regalaron un abrazo maravilla. para ellas. Muchas gracias. Excalibur y Ramón, cuando me planteé escoger la última canción que ya de la temporada, pues me enfrenté a muchísimas dudas, ¿no? Porque es una responsabilidad, qué duda cabe. Entonces me retrotraje a ese pasado orquestero del que no paro de hablar hoy, no sé muy bien por qué, y recordé unos tiempos en los que hubo una canción que me hizo tomar la decisión de ser objetora de conciencia en la orquesta. Solo hay 2 canciones que yo me he negado a cantar, ya no a cantar, sino a estar en el escenario mientras estas canciones se interpretaban. Una es Viva el Paso Doble, porque está llena de metáforas taurinas, y la otra es la canción que te traigo ahora, Bicho Malo, de la banda Madre del mía. Capitán Canalla. Bueno, yo he de decir que me niego por principios y porque me da una vergüenza que me muero a leer esta letra. No puedo leerla. Entonces te pido que tú, que tienes menos escrúpulos que yo, hagas el favor de narrársela a nuestra audiencia, porque vaya tela. Por si alguien no está ubicado, Bicho Malo fue una canción que allá por el 2002 irrumpió con clara vocación veraniega en nuestras vidas, auspiciada por Gran Hermano,
Y la banda del Capitán Canalla era una escisión de los Inhumanos. O sea, era como la rémora, el señuelo y la secuela de los Inhumanos. Obviamente nada bueno podía salir de aquí. Muy bien, pues ¿qué hago? ¿La pincho un rato? Sí, pinchala porque es verdad que hay cosas que no se pueden explicar. Claro, le pillamos un poco el rollo a todo aquel que haya tenido la suerte de no haberse cruzado con él. Tú la conoces, ¿no? Yo la conozco, sí, claro. Desgraciadamente. La he bailado muchas veces. ¿Has hecho la coreo? Había una coreo de esto, ¿verdad? Había una coreo, sí. Sí, seguramente. Pues le ponemos un trozo, ya le pillamos el rollo porque todo el tema es igual, sí. Y luego vamos analizando la letra que tiene Sor. Chinga chinga, a pelo piqué, bicho malo pillé, minga chunga, ladilla pillé, chichi chungo, trinqué. Sí, es difícil analizar este tema. Primero sin vomitar y segundo el sacar algo mínimamente. ¿En qué estaban pensando esta gente? Bueno, yo creo que llegados a este punto vamos a pedir a nuestros oyentes que paren, le den a la pausa, vean el videoclip, sí. Porque creo que se entiende mejor con el videoclip, lo visionen y después vuelvan. Aquí os vamos a esperar. Perfecto. Vale, ya habéis visto el videoclip y entonces ya estáis tan horrorizados como lo estamos nosotros, ¿no? Bueno, yo he hecho un análisis del videoclip como antropóloga y quiero hablar de esto, porque me parece que es un tema serio que hay que tratar. El videoclip muestra lo que en antropología llamamos una reificación de la cultura, en este caso de lo que sería la cultura panafricana, porque no detectamos rasgos de ninguna cultura o país africano concreto, sino esa sustancialización caricaturizante que los blancos no africanos tendemos a hacer de lo africano. Lo reinterpretamos en base a prejuicios, ideas colonialistas y estereotipos que hemos construido desde nuestra visión etnocentrista para crear un africanismo que en realidad no existe, puesto que ignora todas las especificidades socioculturales de la cultura africana en el hipotético caso de que eso exista. Me refiero, ¿saben aquí esta gente como con vestidos como con plumas, ¿no? Con un hueso en la cabeza, con la cara pintada? Sí. Bueno, el tema en sí, sin videoclip, ya se entiende. Claro, sí, ya tiene todos estos guiños, ¿no? En el caso de que exista esta cultura africana, desde luego, tiene una connotación política claramente anticolonialista y antiimperialista que nada tiene que ver con lo que aquí se muestra, sino más bien lo contrario. Además, el videoclip responde a este estereotipo racista de que el negro es un ser desprovisto de cultura, que habita en tribus que mantienen ritos ancestrales, tiene un lenguaje deficiente, una vestimenta ridícula y no tiene contacto alguno con la tecnología, como muestra la sorpresa inicial que se ve a los protagonistas ante un Nokia 3310. Sí, cierto, es muy lamentable. Esta escena eso. inicial, además, es un guiño precisamente a 2001, Odisea en el espacio, de la que vamos a hablar hoy también, lo que además equipara a estas personas racializadas con los monos de la película, que es el clásico racista por antonomasia, ¿no? Y entonces ellos hacen como este lenguaje que nosotros los de aquí nos pensamos que los africanos hablan así como sin verbos, ¿no? Sí, lo hacen. Y hacen toda una canción con esto y se quedan más anchos que largos. Sí, además la canción va de alguien que se contagia de una ETS por culpa de... O sea, relacionan el tema ETS con el tema africano. Es que es muy turbio. Es que es muy turbio. Porque además yo he estado pensando que en la música popular hay más ejemplos de hombres que cantan a la infección por ETS, a las ETS. De Jack, de AC/DC, también habla de no sé de qué ETS en concreto, pero habla de haberse contagiado de algo, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Por qué esta relación entre masculinidad y hablarnos de ETS? La Pulquería tenían una también que se llama Mrs. Clamidia. También, ¿ves? Sí. No sé, no entiendo
Yo creo que parece un tema. Sí, yo creo que es gracioso. El tema ETS creo que de alguna forma lo que hace es tiene una función doble. Primero, cumple esa función misógina de toda la vida del pop rock español, que es la culpa es de ellas. Y segundo, lo que dice es que folla mucho. Claro. Es decir, tengo una ETS porque como follo y tal, que es algo que no se castiga en los hombres. Ya. O sea, una intérprete femenina no podría nunca vacilar de ETS. Ya, es que es absurdo. Porque sería una doble culpabilización. Tienes una ETS y además eso significa que tienes sexo esporádico sin protección. Sin protección. En cambio, en los hombres se premia de alguna forma. Claro, bueno, pues léenos un poco más de esa Os leo un poco más. letra. ¿Queréis saber un poco más sí, lo que dice? Iba bolinga, capucha no usé. Chati mangui pringue. Pica pi, cocos y minga. Uf. Lavo, nabo con gel. Ey, a pelo piqué. Ey, bicho malo pillé. Quité tanga, panty bajé. Sin goma, empujé. Con banana, un kiki pegué. Ñaca, guaseé. Con ungüento, pupita curé. Ahora se cura. O sea, nos cuenta cómo se pone el esto. Minga, chachi, dejé. Palmo, bicho, bonito brillo. Mi manguito chingón. Bonito brillo. Bonito brillo, sí. Chingue, pringue, lave, cure. Esa es la parte que es un interludio. Es un interludio. Sí. Vamos a escucharlo porque es bastante guay. Vale. Dios mío, me recuerda mucho a otro artista bastante castizo que es Juanpa y la Raja, que sí que tiene canciones bastante parecidas a esta. De hecho, tiene una que es muy parecida. O como en la temática. Creo que Juanpa y la Raja también manejaba este tema de mezclar sexo sucio con... O sea, hablar de sexo sucio y de cosas escatológicas. Y el Chibi también, ¿no? El Chibi, sí. También tenía... el Chibi también. Es que son colegas. Son primos, de hecho, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, de hecho. Pues ahí tenemos, esta canción lo petó hace menos tiempo del que nos gustaría pensar. Sí, pues 2002 diría yo, por lo que recuerdo. Claro, a mí me gustaría hablar de que también esto es un poco lo mismo que hace Shakira con el Waka Waka, ¿no? Y es que la cultura, como acto performativo de identidad compartida, debe ser representada por los miembros que la habitan, que la viven, y en el caso de culturas que han sufrido colonialismo, imperialismo, racismo y esclavitud por pertenecer a ella, además están atravesados por esa cultura de manera estigmatizante y opresiva, de modo que desde nuestra postura como personas ajenas a esta cultura y pertenecientes en cambio a otra que ha explotado, expoliado, esclavizado y colonizado sus países, quizá, banda del Capitán Canalla, deberíamos ahorrarnos el representar sus culturas desde conceptualizaciones que en otro acto colonialista, esta vez desde lo simbólico, reducen sus culturas a un chiste para occidentales. Vale ya con esto. Vale, te doy el favor. Stop. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Bueno, no te flipes. No te flipes. Cortinilla de Luis Prado. De Luis Prado. Qué maravilla. Qué maravilla. Que es maravilloso. Bueno, realmente son dos cortinillas, dos tipos de cortinillas que ya las hemos puesto las dos. Aunque, bueno, hay que ser un poco observador para notar diferencias. Y igual que el Cosas que no también tiene dos. Tiene dos formas de tal. Alguna gente se ha dado cuenta. ¿Ah, sí? Sí. Solo los más ávidos oyentes. Pues muy bien, no te flipes. Esta sección dirigida hacia alguien que debería dejar de fliparse. Y en este caso voy a hablar de Andrés Calamaro. El conocido cantautor que, bueno, ha sido noticia este mayo por dos declaraciones bastante controvertidas. La primera fue esta la que dijo cuando estaba en plenas elecciones, estaba el debate a 4 entre Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP, y él dijo lo siguiente en Facebook: prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios. A su manera me representan más que los moderados.
Esto era una clara alusión a la ausencia de Vox en el debate A4, que claro, que generó bastante controversia en las redes, como le gusta llamar a la prensa. Ardieron las redes. Ardieron las redes. Y nada, ahí se quedó, pues todo el mundo de repente ya se dio cuenta que Andrés Calamaro es un facha. Que el hombre venía dando pistas ya, Sí. Tampoco esto nos ha pillado de nuevas del todo. Sus constantes defensas de la tauromaquia podían haber dado alguna pista sobre... Claro. Selfies en plazas de toros. Sí. Sí, siempre está ahí, con Sí, Joaquín de esa Sabina. gente que se saca el bono ahí en la plaza de toros. El caso es que no contento con esto, pues el hombre se ve que le cogió gusto y aprovechó que el actor Viggo Mortensen salió a criticar a Vox por utilizar una imagen suya del Señor de los Anillos, de Aragorn, el personaje que encarna. Claro, Aragorn, de Arator. Aragorn encarnaba, o sea, Vox estaba personalizado en Aragorn y en los orcos estaban pues la comunidad LGTBI, el comunismo, el anarquismo y el feminismo. Claro. Exacto. Y nada, y Viggo Mortensen dijo, pero vosotros de qué vais, vosotros sois idiotas o qué, si Aragorn precisamente es un ejemplo de lo contrario, es de la igualdad entre los pueblos y bla bla, bueno, era el bueno de la película y que es Viggo Mortensen, joder. Claro. Viggo Mortensen es lo más. Es lo máximo. Pues nada, pues Calamaro se ve que no le gustó esta crítica a su amado partido Vox. Dijo lo siguiente: yo no estoy aquí para decir lo que la gente quiere oír. Eso es demasiado fácil. Para eso está Viggo Mortensen con su discurso antifascista facilón. Qué gilipollas. Ay. De todas maneras, me hace gracia que llame facilón. Sí. Claro que un discurso antifascista es fácil. Es tan fácil que lo debería entender hasta la gente como tú. ¿Sabes? Y claro, un discurso antifascista es fácil porque es muy fácil no ser fascista. Claro. Basta con tener una unidad de cerebro. Una sinapsis al día te da para entender esto. A mí lo que me llama la atención es cómo uno puede criticar el antifascismo. Es que es alucinante. O sea, esto. y no esperar que te llamen fascista. Claro. Es decir, no se puede estar en contra del antifascismo sin ser fascista. Claro. Digo yo, el fascismo está aquí poniendo caras. Exactamente, es que es eso. Si eres antifascista, los dos anti se anulan, ¿no? Claro, se anulan y te quedas con el fascista. Pero aparte ese rollo de yo no estoy aquí para decir lo que la gente quiere oír. No, estás aquí para decir hace calor. Pues claro. Bueno. Claro, decía algo así, perdona. No, sí. Decía algo así como que él, en tanto que artista, tenía la obligación de ser molesto, ¿no? Claro. Volvemos otra vez al rollo este de lo políticamente incorrecto, ¿no? Yo quiero ser políticamente incorrecto. Qué pesadilla. Es que nosotros llevamos 34 programas intentando luchar contra mala concepción del concepto, bueno, es un poco redundante, del concepto de la corrección política. De la corrección política o de la incorrección política. Claro, mal es que usada. la corrección política que tanto critica esta gente, la corrección política... Hay que reivindicarla con cierto orgullo, porque la corrección política nace con el fin de que toda esta gente deje de insultar a minorías oprimidas, deje de aprovecharse de su posición de poder, y no pasa nada. No está mal que haya corrección política, Calamaro. De todas maneras, Calamaro representa el establishment, el mainstream. O sea, si algo hay políticamente correcto, es un señor como tú diciendo estas chorradas. Pues si pasa constantemente, tenemos periódicos llenos de esto. No estás transgrediendo nada, Calamaro. Pero a todo pesado. ¿Qué ha hecho Calamaro para que sea tan tenida en cuenta su opinión? Pues dar la chapa muchísimo. ¿Sin documentos? ¿Qué os iba a decir? Mucho Vox, vete con cuidado con lo de los documentos. A ver si te van a deportar a Argentina. O sea, sin documentos, flaca. ¿Hace calor? No me claves tus puñales. Hace calor. Y el disco Salmón de 5 CDs. 5 CDs. Y luego sacó el disco este que lo llamó El Cantante, como El Cantante, que es en el que está la canción esta Estadio Azteca, que se hizo súper famosa. Sí. Mira, no lo conocía. Prendida tu botella vacía, no sé qué. Que es... A mucha gente le flipa esa canción, a mí me parece una basura. Y eso, y sacó el disco de El Cantante, como... canto muy bien y es lo mejor que sé hacer y... Es que nos estamos flipando un poco. Es que igual te estás flipando un poco. Es que nos estamos flipando. Es un tío que le hizo una canción a Maradona
sin mencionar la cocaína en ningún momento. O sea, no me importa en qué lío se meta. Que quizás sea lo que más en común tengan los dos, también te lo digo. No, por supuesto. Más que la nacionalidad. De hecho, no serían colegas si no fuera por eso, digo yo. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. Ese es uno de los versos de su canción. Bueno. Stop. Calamaro. Ya está bien, vamos a dejar de... Porque además lo bueno que tuviera que darnos como música ya está, ya nos lo ha dado durante un montón de años, ya sabemos lo que hay, está todo claro. Por favor, vamos a seguir nuestra vida sin este señor. Y además, Calamaro, estás echando caraza. Bueno, que lo sepas. está echando caraza que flipas. Y se está dejando barba para disimular la caraza. Todos lo sabemos. Sí. De hecho, entre él y Joaquín Sabina cada vez hay menos diferencias. Sí, puede ser que estén... Porque Joaquín Sabina también se está poniendo... ¿Puede ser que se estén convirtiendo en una única persona, como disociada? Puede ser. Que sea un único ser Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, dividido en dos. Van hacia la mitosis inversa. Eso es. Puede ser, ¿eh? Yo creo que lo que es la ranciedad... Y la tauromaquia, ¿no? Eso está ejerciendo de disparador neuroquímico y está creando una reacción química que ha creado esta mitosis de la que estabais hablando. Esta mitosis inversa. Exacto. Muy bien, pues bueno, a ver si les pilla, van a una capea, que es una cosa muy de señores, y les pilla una buena vaquilla. Pues sí, hostia, molaría mucho dejar de oír hablar de Calamaro, la verdad. Sí. Y bueno, y lamentándolo mucho... Francisco Gikowski, nos tienes que dejar. Tiene una agenda muy apretada. Me tengo que ir. Te tienes que ir. Tengo que coger el metro. Urgentemente. Nosotros seguiremos un poquito más con alguna sección que nos queda. Por acabar, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Espero que lo hayas pasado bien. Sí. ¿Te has quedado con ganas de decir algo más? ¿Es tu último momento para decir...? Me he quedado bastante a gusto, la verdad. Sí, ha sido una terapia muy buena. Qué genial. Bien. Pon Qué todo guay. mal en tu vida y... Sí. Pues nada, este verano estaremos separados porque no nos podrás oír, porque no haremos más programas este verano. Os echaré de menos, ¿eh? Pero volveremos con fuerza y bueno, y esperemos verte pronto, ya sea aquí o en París. O en París. Ahí sí, venid a verme a París. Vale, un abrazo muy grande. Un abrazo. Vas de guay, vas de listo calisto. Ir de guay. Por fin. Ir de guay. Cortinilla de nuestra de Neus querida, Ferry. Nuestra Qué maravilla Neus de Ferry. cortinilla y qué poco nos hemos comportado con esta sección. Sí. Que es una sección maravillosa, pero que luego por falta de tiempo no la hemos atendido como es debido. Y hacemos propósito de enmienda para la temporada 2. Sí, la temporada 2 tendremos que ponernos las pilas, aunque no creo que seas muy optimista de que la temporada que viene sí vas a tener que ver más películas como las que te recomiendo. Claro, es que para los oyentes que por lo que sea no hayan estado al principio, en Ir de Guay lo que hacemos es como un intercambio de nuestras culturas cinematográficas. Tú eres una persona cinéfila que ve cine bueno y yo soy una persona que se ha criado pues bajo el ala del peor cine, de la peor serie B y de bueno, lo que se considera cine malo, que no estoy de acuerdo con eso. Y entonces mutuamente nos obligamos a ver películas que le gustan a uno, las ve el otro y las comentamos. Pues sí, ya hace como 4 meses. No sé, no recuerdo el programa, pero creo que era el programa 10. Puede ser, sí. Estamos en el 34. Sí. Y nos encomendamos a ver, yo te propuse ver 2001 Odisea en el espacio. Y tú me propusiste ver Glenn or Glenda. De Ed Wood. De Ed Wood, película de 1953. Sí. Y nada, se supone que tenemos que decir nuestra experiencia. Claro, cuéntame, Glenn or Glenda. Esta película maravillosa que has visto. Pues no deja de ser irónico decir, teniendo en cuenta que es una película de Ed Wood, que me esperaba más. ¿Qué más? ¿Pero qué más le puedes pedir tú a una película? Pues para empezar me esperaba, claro, yo me esperaba algo como Plan 9 del espacio exterior, que bueno, que pese a ser famosa por ser una de las peores películas de la historia,
tenía cosas, te pasaban muchas cosas muy hilarantes y que tú ya nos relataste en el episodio, en el cuando programa 10. Cuando tenías que hablar de otra. Que por cierto, creo que es el momento esto no lo hemos comentado y es muy gracioso que se nos indignó un señor, tuvimos un hater que porque criticamos matar a un ruiseñor y un amigo nos mandó unos pantallazos de que había un señor en Facebook muy indignadísimo con la crítica que yo había hecho de matar a un ruiseñor. Claro, no tiene gracia explicar esto. No, y tampoco lo vamos a hacer. Si tenemos que explicar este programa, lo que es desde el principio hasta el final. No lo voy a hacer, pero vamos a ver. Señor anónimo, que no me acuerdo ni quién era. No has entendido nada. No has entendido absolutamente nada. No has entendido absolutamente nada. Y ahora nada. Prosigamos. Prosigamos con Glenor Glenda, que ya te digo que es una especie de mezcla entre un sermón, historias de la cripta y cabeza borradora de David Lynch. Me gusta, creo que has hecho una buena sinopsis. Todo aderezado con un montaje caótico y un guión espeluznante. La peli, la verdad es que empieza... Cuando tú dices guión espeluznante, yo veo el alma desnuda de Ed Wood. El alma desnuda. Menudo pesado también Ed Wood tiene que ser, ¿eh? O sea, tenía que ser un pesado. Bueno, pero también tiene que ser un pesado Jim Morrison y eso. También, sí. Y es un artista una maravilloso. Cosa no quita la otra. La peli realmente empieza guay, empieza con un texto empieza con un texto pro fraternidad y empatía que acaba con una alusión al espectador. Sois la sociedad, no juzguéis. Acaba después, hace como una especie de texto y acaba así, con un no juzguéis subrayado. Claro, es que lo bueno, a mí lo que más me gusta de Ed Wood es eso, que él, si le apetece meter un texto, aunque sea una película, pues él lo mete. No te quepa duda. Él trasciende todas las normas. Claro, lo malo de esta peli, una de las cosas malas que le encuentro, es que él tiene esta idea en la cabeza de tolerancia y de hay que comprender al prójimo y toda esta movida, y no para de repetir la misma idea una y otra vez durante toda la película. Hombre, porque es la idea de la película. Por no hablar de que la película está prácticamente narrada toda ella. Claro. Apenas tenemos dos o tres escenas con diálogos no muy buenos, también he de decirlo. Mira, Escadiburcio, ya está bien, ¿eh? Pero vamos, una de las cosas que más me gusta de la película, sin duda, es el recurso de utilizar contra toda natura y contra toda lógica a Bela Lugosi. Hombre, pero es que, quiero decir, es que el cine de Ed Wood lo que tiene es eso. Pero además es que, ¿qué tiene de malo Bela Lugosi? Bela Lugosi tú lo metes en cualquier momento, en cualquier película y te la va a mejorar. Y eso Ed Wood lo tiene clarísimo, porque tiene una visión totalmente... Fuera de este planeta, sí. Sí, él lo ve claro. A ver, ¿qué hago? No sé, ¿para dónde tiro? Meto a Bela Lugosi. Coño, si Bela Lugosi es tu colega, ¿tú no lo meterías aquí ahora mismo? ¿No lo sentarías aquí? A Bela Lugosi. Claro, en Plan 9 del espacio exterior tenía como cierto sentido dentro de todo la movida que es zombies, vampiros, alienígenas. Lo compro todo. Pero es que aquí realmente hace una mezcla súper extraña en una historia que va sobre un hombre travesti que tiene un dilema moral porque se va a casar y no sabe si decirle a su futura mujer que es crossdresser. Que es crossdresser o tal. Entonces, esto lo convierte en una historia de terror. Que no es una historia de terror, simplemente que la presenta como tal. Salen rayos y truenos. Pero vamos a ver. Sale Bela Lugosi en una habitación súper tétrica. Bueno, luego hablaremos de habitaciones súper tétricas, también te lo digo. Y empieza a hacer una crónica, es como el personaje del cuentacuentos típico, pues empieza ahí a decir frases súper tétricas, cuando luego la historia tampoco lo es tanto. Bueno, pero tampoco lo es tanto para ti como espectador que estás cómodamente en tu sillón, pero Ed Wood está viviendo esto como una historia de terror y entonces él lo que hace es una transferencia directa de su alma a su arte en el que el terror tú lo puedes ver y no hay nada que ejemplifique más el terror que Bela Lugosi. Entonces yo no veo aquí nada, yo no entiendo qué te parece tan raro, a mí eso me parece una cosa normalísima. Una de las cosas más guays es realmente cuando, por ejemplo, en una conversación entre Glenn
y su futura mujer, en el que ella, por ejemplo, igual dice: ¡ay, suerte que nosotros somos normales! Y entonces oye un trueno súper... como se avecinan problemas, ¿no? Ahí, claro, aquí pero porque está, Ed Wood está muy familiarizado con los recursos del cine de terror, claro. Y aquí está haciendo otra cosa, pero se le ve el plumero, pero a mí me parece maravilloso porque él le imprime su sello. Ole Ed Wood, y realmente mi colega es Bela Lugosi, lo veo usar sí o sí en esta historia porque me rota y punto. Y ya está. Y ole. Pues la película es confusa. La película empieza con el suicidio de una mujer trans y con una charla insufriblemente larga y redundante entre un inspector de policía que encuentra el cadáver y un psiquiatra. Empiezan a hablar y hablar y el psiquiatra empieza de repente a narrar la historia. Entonces tenemos como dos narradores. Tenemos a Bela Lugosi por un lado y luego tenemos a este psiquiatra por otro que nos cuenta la historia de Glenn y Glenda. Pero hay una cosa súper guay de la película que realmente, teniendo en cuenta que es de 1953, realmente explica súper bien la diferencia que no mucha gente tiene clara hoy en día, en 2019, la diferencia entre transexualidad, travestismo, y también habla de hermafroditismo. Intersexualidad. Intersexualidad, exacto. Que entonces en la película llaman hermafroditismo. Claro, es que yo creo que es una película muy, muy novedosa y me parece muy valiente por parte muy valiente, de Ed Wood, porque duda, además él tampoco ocultó que estaba hablando de sí mismo. Sí, pues a mí esto me parece pues cinema verité, pero sí, puro y duro. No, totalmente, y sobre todo, pero mega avanzado en el tiempo. O sea, estamos hablando del año 53, por favor. De hecho, hoy en día no se están tratando esos temas. Ed Wood ya tenía claro hace 70 años cosas que la gente hoy sigue sin entender. Efectivamente. De hecho, trata el tema de una forma muy adulta, en el cual está diciendo, hay un momento en la película en que deja claro que no podemos seguir como siempre hemos estado. Es decir, hay un momento donde hay varios personajes donde dicen, se burla de la gente que en su momento decía, no podemos ir en avión porque si Dios quisiera que voláramos nos habría dado alas. ¿No? Dice, esto es un pensamiento ahora ridículo, pues ¿por qué tiene que ser ridículo aceptar Claro. Sí. Otro tipo de vidas y otro tipo de formas? Y esto, la verdad es que hay que romper una vara. Por favor. Bueno, diré romper una lanza que igual. Es que claro, como no lo aclaras... no lo aclaro, parece que me estoy equivocando todo el rato. Es una broma interna, pero claro. No hagamos bromas internas, que eso son cosas que no. Total. Odio las bromas internas. Bueno, al grano. ¿Qué te ha gustado? Ya está, reconócelo. No. Es que es muy rara. O sea, de repente se le va la pinza de que la película dura 1 hora y 10. Que eso es una maravilla. También, he de admitir que eso está bien. Pero de Glenn y Glenda solo tenemos 35 minutos. El resto es conversaciones de un psiquiatra con un policía y luego tenemos una mini historia que cuenta al final sobre intersexualidad, que es otro caso, que aquí es una cosa que me fascina de él, he de admitirlo, que coge y cuenta otra historia que no tiene nada que ver con Glenn o Glenda, que habla de un hombre que se va a la guerra y utiliza vídeos, o sea, utiliza imágenes que no ha rodado él, que son de la guerra, o sea, son sacadas directamente de un documental de guerra que habrá pillado por ahí, lo ha usado. Es un material reusado que ha hecho. Luego ha puesto material de una operación de cambio de sexo y lo ha colocado también ahí. Y son como 7 o 8 minutos de una guerra donde no se ven caras ni nada, porque obviamente los actores no salen ahí porque es del documental. Y estás tú viendo imágenes de una guerra y dices, pero esto... Pero bueno, ¿eso qué te da, Ed Wood? ¿Eso qué te llevas? Eso que te llevas un documental real de imágenes reales de una guerra. Claro, eso te lo da él gratis. Te da como extra. Tú has ido a ver una película de serie Z y te has llevado cine real de una guerra y una operación de cambio de sexo. ¿Qué más quieres? Que en realidad yo sí que veo una conexión con todo. Yo veo que bueno, el tema de la guerra representa la guerra interna que él tiene y bueno, la operación de cambio de sexo, pues eso que te llevas. Él está avanzando
una situación que la gente desconoce y que él cree que la gente tiene que saber, que es que todas estas posibilidades y que la sociedad tiene que ser más inclusiva con todas estas opciones. Sí, esto queda clarísimo y esto está bastante guay. Pues ya para concluir, decir que realmente sospecho mucho que David Lynch ha aprendido muchísimo de Ed Wood. Pues claro que sí, sin ninguna duda. Estoy convencidísimo que Glenn o Glenda es una semilla que influyó a David Lynch en su cine. Claro que sí, tenemos ahora, por sin supuesto. ningún tipo de duda. Muy fuerte. ¿Qué nos tienes que contar tú de 2001? Mira, 2001. Lo primero que tengo que decirte es que yo creo que debería llamarse Odisea en el despacio, porque menuda oda a la lentitud, menuda oda a que no pase nada y 2 horas y media que me he comido de esta película. Bueno, cuando la vi he hecho como un diario de lo que iba pasando, ¿no? De cómo yo lo iba viviendo. Te lo voy a leer. Ah, vale. Llevo 3 minutos y solo sale negro. He mirado a ver si estaba mal el ordenador. Es así, hay 3 minutos en negro. Hay 3 minutos en negro, sí. Minuto 5:34. Sale un desierto y luego salen osos hormigueros y monos. Esto me parece bien. Minuto 10. Compruebo que no estoy viendo un documental de la 2 por error. Minuto 12. Los monos gritan muy fuerte. Me resulta molesto. Sigue sin pasar nada. De repente hay como una movida de hierro que no entiendo qué es. No sale nada del espacio. Minuto 20. Me quiero morir. Ha sonado ya todo el repertorio de Dolce Gramophone. Minuto 21. Por fin sale una nave espacial. Bien. A la puta media hora empieza por fin a pasar algo. Tengo ansiedad. Hablan de una epidemia. Ojalá se mueran todos. Minuto 40. Llegados a este punto, no quiero escuchar nunca más el puto Danubio Azul. Qué guay el Danubio Azul. Aquí dejé de escribir en formato diario porque empezaron a pasar cosas que me empezaron a medio interesar. Después de unos planos interminables de estas naves, que he de decir que van súper lentas, no como en Star Wars, que van a toda hostia, que es una cosa que mola un montón. Claro, porque es hiperrealismo. Hiperrealismo. Tengo que decir también que en la misión esta que van a Júpiter solo hay hombres que juegan al ajedrez con el ordenador para dejar claro que son muy listos. Bueno, pero porque solo llaman a los buenos astronautas. Claro. Y entonces aquí, bueno, empieza toda esta movida con el ordenador y eso, con el HAL me gusta. Aquí la película me empieza a gustar, pero quiero hacer una reflexión. HAL 9000. Me ofende mucho que HAL no sea un robot. Me he dado cuenta que hay que en el cine bueno tiene un componente súper clasista porque siempre priorizan a los ordenadores por encima de los robots. ¿Tratan mejor a los ordenadores que a los robots? Sí, parece ser que en el cine de ciencia ficción pues se etnoestratifica a las inteligencias artificiales reservando las grandes gestas o las grandes películas a los computadores y relegando a los robots a trabajos poco deseables, películas con muy poco presupuesto o roles negativos como de invasores o destructores. Menos en Star Wars, que es un ejemplo de inclusión de los roboces en la sociedad. Porque en Star Wars los robots ocupan pues todos los estratos sociales, desarrollan todo tipo de funciones y están perfectamente integrados. En cambio, en el cine bueno van muy de guays y y en lugar de tener robots utilizan computadoras. Sí. Computadoras muy grandes que tienen voces que salen de ahí o tienen como ojos de pez que te miran, pero no hay robots. Me parece que el robot es de cutres. Y a mí esto me toca los huevos, porque si HAL 9000 fuera un robot, estoy convencida de que esta película molaría mucho más. Y esta es una de las múltiples sugerencias que yo tengo para mejorar esta película en un futuro remake. Sí, los robots son como un poco... Los robots son la clase obrera y los computadores son la burguesía, ¿vale? en lo que es el espacio. Sí. A mitad película ponen un intermedio que la verdad me vino bien. Es como los 3 minutos en negro del principio, es porque Stanley Kubrick no quería cortar en nada de lo que él hizo para el cine. Si en el cine es así, en el DVD os lo vais a comer también. Bueno, muy bien, Stanley Kubrick, tú verás. Es decir que el tal HAL es un poquito plasta. No se calla nunca. Se pone un poquito en plan cocainómano brasa, te tengo que decir,
Porque yo soy un ordenador muy sincero, que yo lo que tengo que decir te lo digo a la cara, ¿sabes? Y a mí me recuerda un poco, pues de verdad, a estos señores cocainómanos que te dejan la oreja a la plancha, pero además no se va a dormir nunca. No, es claro, una inteligencia suprema. Bueno, entonces, de repente, cuando parece que va a empezar a molar la película, porque están hablando, pasan cosas, hay una trama, hay un diálogo, pues de repente se acaba lo bueno y te faltan media hora de psicodelia y de imágenes que pueden estar bien las imágenes, y yo no digo que estén mal. Bueno, ahora han envejecido un poco, creo yo. Bueno, sí, pero en el contexto de que estás viendo una película en la que tú esperas que la trama avance, que pase algo aquí, estas imágenes, a mí, pues bueno, bien. Y de repente sale un salón victoriano francés como del siglo XIX. Este señor, que no me acuerdo del nombre, el protagonista se hace viejo y entonces aparece el monolito. Sí. Y ya está. Y el feto. Y el feto final. Es decir, se me ha olvidado que una cosa que mola mucho es de Hal, que canta. Ese momento mola mucho, a mí me gusta mucho. Bueno, ese momento podría ser mejor si fuera un robot. El robot de Forbidden Planet hubiera interpretado esta canción muchísimo mejor, no tengo la menor duda. Entonces, pues no es que me haya disgustado la película, porque para ser un tostón de 2 horas y media, bueno, no, bien. Te ha llegado más de lo que esperabas. Me ha llegado más de lo que esperaba, pero pienso que si quitamos la psicodelia, la dejamos en 1 horita y cuarto, hacemos que pase algo, ¿no? El robot que, no sé, le escucha y cuando pilla rollos, que parece que hay ahí como una tensión. Y bueno, pues no es que me haya disgustado, pero creo de verdad que se puede mejorar. Hay que poner a Hal, tiene que ser un robot, un robot así como setentero, que yo creo que son los mejores. Los trajes espaciales también son bastante mejorables, no están mal, pero son bastante discretos. Yo creo que en el espacio pues uno debe estar como más glitter, más plateado. Joder, pero los trajes espaciales son rojo, azul, amarillo, no chillón. están mal, pero no dejan de ser como, yo creo que piden un poquito más. El espacio me pide funky. Y esa es la otra cosa a mejorar. Todo este rollo del Danubio Azul y de estas obras, no. Aquí hace falta música funky. El espacio es funky. Y eso es una realidad. Bueno, entonces tienes que ver Guardianes en la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Pues puede ser. Pues yo recomiendo a nuestros oyentes que no vean esta película y que en cambio, si lo que quieren es ciencia ficción de calidad, tienen que ver Barbarella, Rocky Horror Picture Show, porque otra cosa que no entiendo nada es que esta película del espacio no tenga en ningún momento ninguna coreografía ni ninguna canción. No lo entiendo. Forbidden Planet, que es el mejor robot de la historia. Robot Monster, que hay fantasía, o Madre Catwoman mía. of the Moon. Todas estas películas creo que dan una visión de la ciencia ficción infinitamente mejor, muchísimo menos pretenciosa, menos coñazo y menos larga que 2001 Odisea en el Despacio, de Stanley Kubrick. Pues ahí ha quedado tu impresión y así Esta es mi crítica. Me río yo del boyero Pues nada, eres ácida como boyero realmente. ¿Has visto? Sí, puedes suplantarle perfectamente. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, Monty, por tu impresión con 2001, mi película favorita. ¿Es tu película favorita, de verdad? Sí. Ay, mira, no entiendo, pero si no pasa nada. Pasa más que en Glenor Glenda. ¿Qué coño pasa más que en Glenor Glenda? ¿Qué pasa en Glenor Glenda? Pues pasa mazo de cosas. En Glenor Glenda pasa que uno quiere pedir, o sea, le pide matrimonio a su mujer, pero él se viste de mujer y le sabe mal y al final se casan. Pues que tú no estás entendiendo toda la profundidad que hay en Glenor Glenda. Y eso, pues ni es culpa de Ed Wood ni es culpa mía. Pues tú no estás entendiendo nada de los monos, perdona. Ay, mira, los monos. O sea, toda la historia está reducida en esos momentos. Pero que los monos que les cae el monolito 2001 resume ese. toda la historia de la humanidad. Uf, mira, vamos a dejarlo porque vamos a acabar mal, ¿eh? Me parece bien, lo dejamos. Aquí vale. No tenemos por qué discutir. No. Hemos venido simplemente a rajar. Y ya está. Tú y yo tenemos un pacto de no agresión. De no agresión cinematográfico. Pues nada, que te den, Excaliburcio. No tienes ni idea de cine.
Bueno, gracias a Isabel Latorre por esta maravillosa cortinilla de Mundo Normal. Sí, es de mis favoritas, es decir, me encanta. Escuchamos mucho porque Mundo Normal siempre está ahí para... Siempre está ahí. Yo hoy quiero poner sobre el tapete un tema delicado. Muy delicado, tengo entendido. Sabes, sí. Y nuestros oyentes también saben que estamos en una edad en la que la gente de nuestro entorno no para de reproducirse. Sí, tienen esa manía. Están todo el rato teniendo hijos. Yo, sin ir más lejos, he recibido hace escasos minutos un WhatsApp de mi amiga Didi que decía, tía, he parido. Pues, me ha parecido mágico. Desde aquí la felicitamos. Desde aquí le mando mi enhorabuena porque la verdad es que gente como ella tenga hijos es una buena noticia. Claro, los padres nos rodean y los padres... de manera bastante recurrente, pues sacan un tema, te meten en conversaciones en torno a un tema que yo no entiendo por qué comparten, porque creo que debe quedar en la intimidad de la familia. Y además es bastante asqueroso, que es el tema de las heces de los bebés, ¿no? De repente, el tema de las heces de unos bebés, de tus amigos, o incluso de gente que no conoces, que por lo que sea son amigos de un amigo, ¿no? Ese tema de las heces está presente. Sí. Y tú de repente te ves como sabiendo muchos datos de las heces de estos bebés. Consistencia. Que es la consistencia, la textura, el color, la frecuencia de las deposiciones. Bueno, las heces te rodean, ¿no? Y claro, yo puedo entender que cuando tú eres padre, la verdad es que ser padre, por lo menos los primeros años, se podría resumir básicamente en la palabra hez. Porque básicamente están todo el día rodeados de heces. Las heces están, están presentes. Tienen que destinar un presupuesto muy elevado a contener las heces, ¿no? A los pañales. O sea, el tema de las heces yo lo entiendo, que forma parte de tu realidad. Pero claro, como está tan presente, supongo que lo llegan a normalizar y necesitan hablar del tema, porque es su realidad, es su cotidianeidad. Pero, claro, a mí me provoca... de verdad, me siento mal. Porque me da un poco de asco. Ven, normal. No quiero porque hablar eres de un heces. ser normal. O sea... No quiero hablar de heces. Pero por lo que sea, constantemente estoy rodeada de heces. También la gente coge a sus hijos y los pone a cagar en cualquier situación. En cualquier sitio, esa fase en la que les quitan el pañal, de la que también te hacen muy partícipe. Te hacen muy partícipe. O sea, es que incluso pueden cambiar el pañal en la misma mesa donde en tu está. cara. Y esta transición, cuando los niños ya van a empezar a hacerse cargo de ellos mismos, de sus propias deposiciones. Esta fase de abandonar el pañal, como es muy importante para el desarrollo madurativo de los niños y tal, es un evento muy importante. Tú de repente estás al corriente. Entonces ellos te informan cuántas veces lo ha conseguido con éxito, cuántas veces y de qué manera ha fracasado el niño. Claro. Sí. Incluso a veces el niño, claro, le pide caca. Pide caca, y cogen al niño y lo ponen a cagar en tu cara. Yo esto lo he visto. Y claro, bueno, pues... Sí, claro, ¿y eso por qué es? Porque, claro, aún está en una fase muy prematura y no pueden aún... Supongo que es una fase en la que puede contener poco. Le da al niño como para verbalizar que se va a cagar, pero tampoco tiene el control. Si te esperas mucho, la has liado. Entonces... Claro, ellos, los padres agradecen que estén cagar fuera que cagar dentro. Claro. Entonces, bueno, pues nada, a mí me sorprende. Me sorprende cómo, en qué momento de nuestra vida, en el mejor momento de nuestras vidas, quizás para mí, sin duda, el camino a los 40 es el mejor momento de mi vida. Y no entiendo por qué en el mejor momento de mi vida tengo que dedicar una porción de mi tiempo a hablar de heces ajenas, que no sé, pero ajenas por vía doble, es que además es la hez de un conocido, o sea, del hijo de un conocido, pero ¿por qué? ¿Por qué? Sí, es realmente... Claro, si algún padre nos escucha, pues bueno, nos puede informar a través de dejar un mensaje en el Facebook o algo de por qué esta recurrencia. Y hay una cosa que aprendí hace relativamente poco, y es que esta situación se alarga en el tiempo muchísimo más de lo que uno, si no se informa, sabría. O sea, estamos hablando de que el niño puede aprender a contenerse años. Sí, claro. O sea, el pañal lo pueden llevar hasta 2 años o más. O más. Y yo cuando me enteré de esto no daba crédito. O sea, en el momento que tienes un hijo... ¿Es que 2 años? A mí me parece que como especie esto nos sitúa... fatal en lo que es la evolución, porque un gato aprende a cagar en una caja en semanas. Yo, sinceramente, si tengo un hijo, lo primero que haría sería... ponerle una caja con arena.
Bueno, podría optar entre dos cosas, entre atarlo a la ducha y tirarle con la manguerazo. Bueno, yo creo que esto es maltrato, ¿eh? Sí, puede ser. Pero por no hacer eso, porque tampoco el chaval se lo merece, pues entonces lo que haría sería cometer hurto mayor y estar al menos 3 años en la cárcel. Vale. Prefiero estar en la cárcel y ya cuando sales, pues ya tienes al niño medio hecho. Ya, pero que con un poco, tu mujer, de traumeta. Pedazo de machista. Hostia, es verdad, es un poco machista. Esto lo que que vas he a dicho. decir es horroroso. Pues los dos. Bueno, pues te compras un hijo como Miguel Bosé pero te lo compras de ya 3 hecho. años. Te lo haces ya preparado y ya está. Y ya está. Pues sí, que no pasa nada, que yo entiendo que tengan esta necesidad de compartir su rutina, pero que a lo mejor a lo mejor no lo han pero pensado. Igual no lo hagáis. Quiero decir, que lo entendemos, sí. que sentáis esa necesidad mucho tiempo, muchas veces. Mucha exposición a muchas sí. veces, diaria, claro. Pero no hace falta, no nos hace falta. No sé, habla de otras cosas. Claro, o se pueden hacer grupos de apoyo entre padres que estén expuestos a este tema de las grupos de WhatsApp sobre mierdas. Y lo podéis compartir ahí, mandaros fotos, vídeos, boomerangs. Hostia, claro, todos los vídeos ahí y sin ningún temor porque todos vais a una. Todos estáis en esa onda, claro, todos estáis a una. Cuando uno ya sale del mundo de la EZ, abandona el grupo entre vítores. Es lo que te iba a decir, o sea, puede haber una emoción, una despedida y tal. Una ceremonia, un rito de paso. Te echaremos de menos, has sido muy útil nos has ayudado a todos para salir de aquí. Y creo que es un tema en el que hay que buscar la empatía en otras personas como tú. Exacto, que las hay. Que las hay a montones. Dramón Melendi Dramón Melendi. Esta cortinilla tan guay que hizo la música Rafa Fernández y la voz soy yo, ¿Ah, sí? Con efecto de robot. Está muy guay, es una de nuestras mejores. Está muy guay, sí. Rafa Fernández nos ha producido bastantes cosas. Bastante, sí. Bueno, pues en esta sección, como no podía faltar en nuestro último programa homenaje a Ramón Melendi, nuestro asturiano favorito. Que bueno, como no ha sido difícil encontrar una canción para despedir la temporada. La verdad es que era un reto difícil. Sí, no por falta de opciones, sino por todo lo contrario, porque siempre. Sí, porque hay Ramón opciones. Melendi es infinito, no hay un principio y un final, es inabarcable. Pues vamos a entrar de lleno y sin más dilación en esta canción llamada De pequeño fue el coco. Hoy, después de 1000 vueltas, ya llegué a la conclusión. Mi primer amor fui yo, el primero en tocarme y guiñarme un ojo al espejo, el primero en identificar todos mis complejos, el primero que... Bueno, el caso es que la canción empieza con: hoy, después de 1000 vueltas, ya llegué a la conclusión. Me gusta mucho esto que hace Melendi muchísimo, y lo hemos repetido varias veces, que es usar versos de relleno que realmente no avanzan absolutamente nada en lo que quiere contar, porque no hace ninguna falta decir que hoy le has dado 1000 vueltas a algo y que has llegado a una conclusión. No está contando nada. Háblame directamente de ese tema. Claro. No hace falta que digas estuve andando por la calle pensando que tal cual. No. Pero bueno, yo creo que Melendi siempre contextualiza un poco sus pensamientos y sus acciones. Claro, por supuesto, porque lo que quiere es rellenar 3 estrofas. Quiere 3 estrofas con sus 4 estribillos, y un puente y un rap final. Yo he de decir que el todo bien que hicimos marcó en mí un antes y un después, y yo ahora siento cierta empatía con Melendi. Mira, eso no puedes hacerlo. Soy una rata abandonando este barco. Porque a ver si la temporada que viene no podemos tener nuestro Ramón Melendi. Lo que Melendi nos viene a decir aquí es que esto no es una idea baladí, esto es una idea que viene después de muchísima reflexión. De muchísima reflexión. Anda, que hay la mar. Tu gato está maullando. Edward. Me parece muy guay que aparezca Edward en este último capítulo. Seguimos. Mi primer amor fui yo, el primero en tocarme y guiñarme un ojo al espejo.
Melendi necesariamente nos habla seguramente de su primera experiencia con la masturbación, que no nos hace ninguna falta saber. No. No, desde luego. Y nada, y sigue. El primero en identificar todos mis complejos, el primero que me dijo, oye Ramón, creo que te estás pasando de cabrón. Bueno, yo es que el Melendi malote. Esta movida de Melendi hablando de su relación consigo mismo, esta movida psicoanalítica, no la termino de entender. Ese Melendi que se sienta en el diván y a la vez es paciente y psicoanalista. ¿Esto qué es? Esto es como... Es más Melendi aún. O sea, es un Melendi al cuadrado porque Melendi ya en sí habla de él mismo constantemente. Claro, pero es que aquí es Melendi hablando de Melendi en tercera persona. Claro. Eso hay un doble tirabuzón loquísimo. Claro, él coge y en cualquier cosa, cualquier canción de amor, que tú crees que está hablando de una amada, acaba hablando de él mismo. Pues aquí ya de entrada habla de él mismo. Claro. Entonces es como... es como eso, Melendi al cuadrado, y es muy insoportable, la verdad. El Melendi malote, que se pasa de cabrón. Porque yo soy mi primer amor y mi primer enemigo. Que me quiero a la vez que me hago las espuelas de Cristo. ¿Me puedes explicar esto? A ver, yo creo que Cristo, en la época de Cristo quizá no habían espuelas. Las espuelas que es para Voy a buscarlo en Google mientras tú lees el siguiente verso y vamos a ver. ¿El significado de que de espuelas de Cristo? Sí, quizá es algo que no estamos entendiendo porque no tenemos esa referencia. Claro, pero las espuelas es para espolear caballos, ¿no? Hasta donde yo sé, sí, pero quizá espuelas de Cristo. A ver, hacerse las espuelas de Cristo es es un dicho. Estamos obteniendo información. A ver, las espuelas de Cristo, parece ser que hay en la Biblia un versículo que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Que es un refrán que se toma de las bestias que tienen aguijones, que dan coces contra los aguijones o espuelas y se lastiman más al hacerlo. Y Cristo lo usa sugiriendo así que si Pablo continúa persiguiéndolo a él o a su gente, se hallará grandemente lastimado. Bueno, no he entendido nada. Eso yo tampoco. Es una página la explicación... que se llama, te lo juro, sermonsfortheworld.com real. Entonces, Sermons for the World. Sermons for the World. Bueno, no he entendido nada. El caso es que parece ser que las espuelas de Cristo pues es una práctica dolorosa. Sí, algo que no mola, ¿no? Dejémoslo ahí, porque la explicación me ha confundido pero más me gusta que otra mucho, cosa. quiero decir, Melendi, ¿de dónde saca esta referencia, no? Pues a saber, estará ahí pues pensando en qué le puede rimar y le han metido y eso. En ese momento han llamado a su puerta 2 testigos de Jehová y le han dicho... Las espuelas de Cristo. Melendi, de puta madre. No te hagas las espuelas de Cristo. Yo claro, me imagino a un Cristo como con botas de cowboy. Claro, y es que a mí me gusta muchísimo mucho, claro. porque en realidad, sí, Jesucristo es bastante... Un Cristo cowboy. Un Cristo country, ¿no? ¿Por qué no? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, realmente los americanos, Edward, haz el favor. Es que Bruce es más respetuoso, o sea, siempre está en medio, pero no dice nada. Bruce acústicamente es más respetuoso. Sí, mucho más respetuoso, este no. Edward, compórtate, haz el favor. Bueno, de hecho, los mormones piensan que Jesucristo estuvo en Estados Unidos. Claro. Volvió a Estados Unidos, o sea, resucitó allí o algo así. No tengo muy claro lo que piensan los mormones. Pero sí, o sea, que no es descabellado de todo un Jesucristo country. Yo me imagino rollo Billy Ray Cyrus, ¿no? Algo así. Bastante Jesucristo y bastante country. Pues sí. Bueno, nos estamos yendo un poco. Nos estamos yendo. A ver, el estribillo. El estribillo tiene su aquel. Se acerca el porqué del título de esta canción. Vamos a desvelar, por fin. Puede ser que de tanto quererme olvidara que soy mi enemigo. Puede ser que lleve años aprovechándome de mí mismo. Me conozco tan bien que aprovecho mis debilidades y sé cuándo estoy más predispuesto para hacer maldades. Soy un niño travieso que en un cuerpo de hombre se esconde. De pequeño fue el coco y ahora su mujer quien jode. De pequeño fue el coco y ahora es su mujer quien jode. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! Drop mic. Mic drop. No me acuerdo el orden. No.
O sea, la primera vez que vi este juego de palabras, o sea, no quise creer que un artista tan conocido como Melendi, con tantos seguidores, fuera capaz de dedicarle una canción entera a un juego de palabras tan simple. Sí, porque además, si bien está dejando caer que su relación consigo mismo pues no atraviesa ciertos conflictos, realmente no está hablando explícitamente de la cocaína. Si tú quieres hablar de que eres un cocainómano, Melendi, claro, joder, dilo. Es que no ha ido al grano en ningún momento. No. Bueno, él sitúa que tiene ciertos problemas para relacionarse consigo mismo y que creo que está hablando de la fama. De cómo la fama ha desdibujado al Ramón en pro de ese Melendi que, claro, pues víctima de su personaje, pues sale y la lía. Y culpa de esto a la Coca, que es la mujer del Coco, lo explicamos por si acaso. Una misoginia también encubierta aquí. Y esa es... y de todas ya maneras, está. la cocaína, Melendi, no jode. O sea, la cocaína, si tú no vas a buscar a la cocaína, no se te mete en la nariz. No. Así, sin que tú quieras, ¿no? Hay que hacer varias cosas, de hecho, para acabar con cocaína en la nariz. Sí, no es una cosa ni sencilla, ni barata, ni siquiera... Vamos, te lo has currado. No es la mujer de nadie. Eres tú, ¿eh? Y nada, y luego hoy sigue con hoy después de 1000 vueltas, al final ya comprendí, vuelve otra vez con estos versos de relleno. Y que reflexiona. Claro, después de 1000 vueltas otra vez. Que en realidad soy así. Que no vale la pena luchar por cambiar ciertas cosas. No todas las orugas se pueden hacer mariposas. Me dije, Ramón, ya he utilizado su nombre 2 veces. Te tienes que aceptar. Va a ser la única manera de avanzar. Pero ¿qué es lo que hay que aceptar? ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a dejar de ser nunca un cocainómano? Parece que quiere decir esto o habla de su ego y decir, bueno, soy así. Pero me llama mucho la atención que no lleva lleva como 2 minutos de canción y ya ha dicho, me voy a aceptar. ¿Para qué? O sea, soy la mierda, soy un ególatra, me hago coca, pero ¿sabes qué? Le como la piña a la gente, seguro. En el mismo tema, un párrafo después ya dice... Yeah, mira, da igual, ya no voy a reflexionar más. Que ya está. Que ya está. La aceptación está muy buena. Pues no, Melendi, igual. Primero tienes que intentar cambiar y luego descubrirás que igual una ligera aceptación combinada con ciertas mejoras en ciertos ámbitos Melendi, de tu vida... lo primero la UCA. Lo primero que tienes que hacer es irte a la UCA. ¿Sabes? Ponerte manos de profesionales, desintoxicarte de la cocaína, que de hecho él luego... Sí que esto lo ha hecho y ha hablado, que eso hay que agradecérselo, ¿no? Que ha hecho bastante de un discurso público en contra de las drogas. Exacto. Y nada, llega el final, que tú sabes que los finales de las canciones de Melendi suelen siempre estar adornados de una forma especial. Ya quisieran los fans de GOT unos finales como Melendi. Ya quisieran. En este caso no tenemos rap, desgraciadamente. No hay rap. No hay rap. Pero tiene su miga. Vamos a oírlo entero, que es muy peculiar, y luego analizamos. Tú mismo con tu organismo me digo, tú sabrás lo que haces. A la vez que me contesto, venga tío, no me rayes. Tú sabrás, el cementerio está llenito de valientes. Me digo entre dientes mientras me contesto con gesto enfadado. Puede ser que tú mismo... tú mismo con tu organismo. Con tu organismo. Tío, no me rayes. Tú sabrás qué haces, venga, no me rayes. Tú sabrás, el cementerio está llenito de valientes. Pero Melendi, si hablas contigo mismo con expresiones de los 80, yo qué sé, a lo mejor tienes problemas más graves que lo de la coca, ¿eh? Ya, con el cringe. Una relación sana con uno mismo, desde luego, no puede estar basada en decirse a uno mismo, tú mismo con tu organismo, que es tuyo, ¿no? O sea, no tiene sentido esto. No sé qué le pasa a Melendi cuando está a punto de acabar la canción. Hay un momento en que él dice, no soy lo suficientemente enrollado. No soy cool, no he sido lo suficientemente cool para que mis fans de verdad piensen que efectivamente soy cool. Entonces tengo que hacer algo. Yo creo que llega al final de la canción y yo conozco esa sensación, ¿no? De cuando tú estás haciendo una canción y es tuya, pues te invade una inseguridad y siempre piensas que falta algo, ¿no? Le faltará algo. Y entonces pues piensas, bueno, pues quizá puedo llamar a Jikoski que me grabe una trompeta. Puedo llamar a mis amigas y que me graben unos coros. Pero Melendi, por lo que sea,
por lo que sea, siempre apuesta por una sorpresa final. Sí. Y creo que hay aquí como un trasvase de la literatura o sea, Melendi cree que las canciones se acaban como los libros. Ya, con un epílogo. Con un buen final, con una buena... con un giro. Con un giro final, siempre aporta un giro final. Esto no sabría cómo catalogarlo, esta parte. Sí, igual sí que busca el giro porque cuando... Siempre. El giro tiene que estar o en la letra, que te está contando una historia y de repente hay un giro rollo, pues estaba embarazada o no sé qué. Y si no hay un giro en la historia, como en esta ocasión, es un giro musical. Claro, nos ha regalado partes finales apoteósicas. Los coros de Sara Luna, o sea, más que finales, intermedio. Los raps. Es que ni si amalan con el sexto sentido. Desde luego. No, yo creo que si hubieran llamado los de Lost a Melendi, quizá hubiéramos tenido por lo menos un final más sorprendente. Sí, o como tú has dicho, como GOT. Sí, ya quisieran los fans de GOT. Tener a Melendi en su equipo de guionistas para darle proponiendo ideas. Un buen giro. Un buen girito final, un buen plot twist. Pues nada, esta ha sido la última canción de Melendi de la temporada. Así a modo conclusión. A modo recapitulación, he de decir que estar tan cerca de la música de Melendi ha sido una experiencia este año. Ha sido una experiencia muy extraña. Bueno, para mí no tan extraña porque mi vida musical, por lo que sea, se ha cruzado con Melendi en muchas ocasiones, en contextos muy diversos, en ciudades muy diferentes. Entonces, de alguna manera, Melendi ya forma parte de mí. No puedo entender la música sin Melendi. Y creo que yo también y el resto de nuestros oyentes, creo que gracias al programa, creo que habrán aprendido algo de Melendi, ya sea para bien o para mal. Muchísimo. Es que una cosa no quita la otra. Esto no es una sección en la que nos ríamos de Melendi. Esto es una sección en la que miramos dentro de Melendi para ver qué hay. Y lo que hay a veces es terrorífico, a veces es sorprendente, pero Melendi es un artista con miles de seguidores, con una carrera sólida, una base de fans enorme a este lado del mundo y en el otro también. Por tanto, es muy importante mirar dentro, a ver qué hay ahí que conecta a tantas personas. Creo que es un puntal del mundo normal y por tanto merece ser... Pues nada, explicado. A la espera estamos de que pase el verano y de volver a conocer más éxitos de Melendi y quién sabe si no disco nuevo, porque Melendi está trabajando en ello. Es muy prolífico, él siempre es prolífico, él nunca deja de sacar discos, nunca deja de ir a la peluquería. De hecho, podríamos decir a modo de aperitivo que Melendi se ha hecho católico. Se ha hecho católico, sí. Y es probable que su próximo disco vaya muy en esta onda. Cosa que nos puede parar. Daría muchísimo dinero por Melendi regrabando, revisitando Jesucristo Superstar. Todos los cantantes del mundo, en algún momento de su carrera, todo cantante masculino con cierta ínfula, se graba Getsemaní de Jesucristo Superstar. Por favor. No lo puedo decir bien. Y creo que Melendi no debería ser menos. Pues animamos aquí como nuestro deseo final hacia él por fin de temporada. Melendi, anímate con Getsemaní. Si lo puedes hacer en directo, en teatros, una gira por teatros, haciendo Jesucristo Superstar, versión Melendi, vamos, allí estaré, en primera fila, lloranding. Es que estoy tan convencido de que va a encarnar a Jesucristo en algún momento u otro, es que lo tengo clarísimo. Es que eso va a pasar y es fantástico, es fantástico. Pues maravilloso. Un abrazo, Melendi. Te queremos mucho. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Excalibur, tío Ramón. Qué maravilla de cortinilla nos regaló Rafa Adrián. Muy maravillosa, sí. Violinista, teclista y cantante en la banda Badlands, entre muchas otras. Una maravilla. Una maravilla, cine con Scali. ¿Y qué nos traes? ¿Qué os traigo? Pues mira, recientemente ha habido una polémica, como siempre, en redes sociales siempre están de polémica en polémica, siempre. Pero ha habido una en especial que me ha llamado mucho la atención y es que ya tenemos, parece ser, que esto nunca es seguro hasta que no aparecen las imágenes, parece ser que ya tenemos nuevo Batman.
Ah, sí, vale, ya sé por dónde vas. Ya tenemos nuevo Batman, Ben Affleck, desgraciadamente para muchos, porque muchos creyeron que fue un acierto. Ben Affleck ya no lo encarnará más, solo ha tenido un par de películas. Yo no he visto a Ben Affleck como Batman, es decir... Claro, en Batman contra Superman está bien, está correcto, lo que pasa es que la película es desastrosa, entonces... ¿Y quién es el nuevo Batman, Excaliburcio? No, Batman es Robert Pattinson. El de Crepúsculo. El de Crepúsculo. Acá el de Crepúsculo. El de Crepúsculo. Acá Edward Cullen. Pues nada, han ardido las redes. Con Robert Pattinson. Déjame adivinar. Cientos de hombres heterosexuales evidentemente han visto amenazado ese tótem de la masculinidad que es Batman. Efectivamente. Es cierto que el nombramiento de un nuevo actor para un icono como es Batman siempre va acompañado de polémica. Ben Affleck, sin ir más lejos, fue muy polémico. Pero yo creo que a salió. esas alturas ya ha sido Batman tanta gente. Es decir, todo el mundo ha sido Batman. En cualquier momento te designan a ti como Batman. Pues es posible. ¿No habéis visto ya que da igual? Que prácticamente todo el mundo puede ser Batman. Pero es que además la gente yo creo que está un poco equivocada porque se fijan mucho en Batman cuando realmente es un tío vestido de murciélago que habla con voz grave y realmente que está musculado. O sea, hay que fijarse en quién interpreta a su alter ego Bruce Wayne, porque claro, es donde más va a salir el actor en sí. Aunque sí que es cierto que cómo reinterpretes Batman, cómo te muevas físicamente también es interesante. En fin, me estoy desviando un poco. El caso es que esta gente que ha puesto el grito en el cielo por Robert Pattinson, lejos de aprender lo que pasó con Affleck, que ha acabado gustando a casi todo el mundo, el mundo fan y el mundo de yo sé más de cómics y de cine que nadie, ha decidido ya que este Batman va a ser un fracaso. Y ni siquiera han empezado a rodar un solo plano. Ya va a ser un fracaso. Porque Robert Pattinson simplemente fue un ídolo de adolescentes encarnando a Edward Cullen en la saga Crepúsculo. Claro, yo creo que les jode que si un hombre ha sido un ídolo para las mujeres, ellos ya ven que no puede ser entonces un ídolo para los hombres. Total. Porque los hombres no pueden compartir ídolo con las mujeres y menos con las mujeres adolescentes. Efectivamente, además estamos viviendo algo tal cual calcado a lo que en mi adolescencia se vivió con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Exactamente lo mismo. Total. Y luego se lo han comido, pero bien. ¿Cuántas veces habré dicho que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt no eran buenos actores, eran solo guapos, hasta que al final te lo tienes que comer? Te los comes. Y de poco sirve que Pattinson renegara de Crepúsculo en todas las entrevistas, que públicamente... ¿Pero por qué tiene que renegar también? Te lo digo, de Crepúsculo. Porque pues no le gustaba Crepúsculo iba a estar ese hombre en su puta casa. Evidentemente, lo que pasa es que él renegaba de toda la fama que conllevó ser Crepúsculo, toda la movida. Él seguramente tuvo que tener una relación con su partener Partener. No, Ay, me dice partener. Partener. Pero una R así como suave, no partener. Partener. Mira, da igual. Con su compañera de reparto, mejor. Con la chiquita esta, la Kristen Stewart. Kristen Stewart tuvo que tener una relación en teoría fuera de la pantalla que a día de hoy muchos dudan que existiese. Bueno, de poco sirve que él de alguna forma dijera: este mundillo no me gusta, este mundillo... O sea, él se mostraba visiblemente molesto por las preguntas una y otra vez reiteradas de y fuera de la pantalla, ¿cómo os lleváis? Porque todo el mundo quería saber que Edward Cullen y la otra se amaban también fuera de la pantalla, ¿no? Él renegó de todo esto y no le gustó nada. Robert Pattinson ha trabajado con Cronenberg en la sumamente rara y poco comercial Cosmópolis y la estupenda Maps to the Stars, también de Cronenberg. Protagonizó películas de autor peculiares como Recuérdame, The Rover, La infancia de un líder y Good Time. E incluso se atreve con el cine francés como High Life. Acaba de rodar 3 películas que tienen bastante buena pinta y una de ellas, The Lighthouse,
El Faro, donde compartirá cartel con Willem Dafoe y será dirigido por Robert Eggers, el director de la maravillosa película La Bruja. O sea, digamos que Robert Pattinson está hipotecando un poco su futuro como estrella de Hollywood para hacer películas menores que le reporten de alguna forma una mejor reputación como actor. Ay, me parece aburridísimo también esto, ¿eh? Ya, yo sé que... Esto es como el triunfito que de repente quiere sacar un disco de rock and roll y nadie se lo toma en serio. Ay, pues habértelo pensado antes de irte a OT a cantar, yo qué sé, ¿sabes? Sí, de hecho se habrá cansado cuando ha firmado por Batman, quiero decir. Es difícil decirle que no a Batman. Pero yo creo que no pasa... A ver, Robert Pattinson, has hecho Crepúsculo, está de puta madre porque has ganado mucho dinero, te has hecho muy famoso y luego has hecho las películas que te ha dado la gana. Todo está bien. Sí, pero bueno, bien. No tienes que justificar nada. Menciono todo esto, él no intenta justificar nada, él hace lo que le da la gana. Lo que pasa es que yo sí que lo estoy justificando en el sentido de que la gente se cree que Robert Pattinson ha hecho Crepúsculo y luego se ha estado tocando los huevos y no, realmente está intentando hacer cine independiente y es una persona que está intentando hacerse valer en el mundo del cine. Un detalle que me interesa, que es peculiar, que Robert Pattinson ahora mismo tiene 33 años. Y va a hacer de Bruce Wayne. Pero es que el mejor Bruce Wayne o el mejor Batman que está considerado en la historia, que es Christian Bale, empezó Me caso mañana con Christian Bale, te lo digo. Encarnó a Batman con 31 años, o sea, más joven aún. Y nadie dijo nada también porque Christian Bale realmente es que prácticamente todo lo que toca lo convierte en oro porque es muy buen actor y tiene una reputación intachable. Pero es que nada indica que Robert Pattinson vaya a hacer un mal Batman. No, es que habrá que juzgarlo cuando haga de Batman. Cuando lo haga. Simplemente ahora lo que hay es, una vez más, unas hordas de señores enfadados porque Batman va a ser interpretado por un ídolo de mujeres. Y todo lo que tenga que ver con mezclar a sus ídolos, que son tótems de su masculinidad hegemónica, con mujeres, les repugna, como está pasando con Batwoman, interpretada por Ruby Rose, que el tráiler... Ha habido bastante polémica también. Toda la polémica que hay no es porque sea malo o bueno, es porque no pueden soportar que ahora Batman va a ser una mujer maravillosa como Ruby Rose, que ya te digo yo que vamos... Qué difícil lo tiene Christian Bale para llegar a molar lo que va a molar esa tía. Y ya está, y no lo soportan, porque estos hombres blancos, heteros, cis, lo están pasando muy mal con esto. Están pasándolo muy mal y la sociedad les estamos dando la espalda. Sí, no nos quieren en la sala. Les estamos arrebatando todo. Nos quieren en la sala, ya están muy quemados con la Capitana Marvel. Es que les estamos quitando todo. Y están muy enfadados y ya solo faltaba que metieran a Robert Pattinson para esto. Es que no les gusta nada porque es que va a acabar la sala llena de o sea, al menos la mitad de la sala van a ser mujeres. ¿Qué es esto? A mí lo que me hace mucha risa, pero muchísima risa de todo esto, es hombres adultos, muchos de ellos francamente mayores, muy enfadados, sí. Enfadadísimos, histéricos, llorando, chillando, manifestándose, recogiendo firmas change.org, porque su ídolo lo va a interpretar un ídolo de adolescente. Y es como, pero vamos a ver, sois infinitamente más infantiles y más adolescentes. Sois tan infantiles que Crepúsculo se os queda grande. Crepúsculo es cine completamente maduro comparado con vosotros. Totalmente de acuerdo. O sea, os merecéis un ídolo adolescente porque sois adolescentes. Os comportáis como adolescentes. Pues mi predicción es que el Batman de Robert Pattinson va a ser bastante interesante. Ahí lo dejo. Sí, ¿no? Va a ser guay. Yo creo, mira, a mí me jode que se haya muerto Luke Perry sin haber sido Batman. Porque creo que Luke Perry hubiera ofrecido un Batman molón, un Batman rockero, un Batman con ese pelo tan guay. Mira, creo que solo Luke Perry podría superar a Robert Pattinson. Pero no va a poder. No va a poder. Pues nada, entonces tu predicción es que Robert Pattinson lo va a hacer guay. Sí, finalmente lo hace, porque yo que sé, puede caer en cualquier momento porque aún no han rodado, pero sí. ¿Crees que se va a muscular? Porque yo he leído muchas quejas en torno a que Robert Pattinson es un enclenque y yo por tanto creo no puede que ser Batman. Robert Pattinson está más tocho de lo que la gente piensa, porque los actores, su físico es muy ambiguo, depende de la ropa que lleven, depende del maquillaje, depende de la iluminación, cambian mucho. Y a ver, se pondrá fuerte un poquito, pero yo creo que... Se pondrá al gym.
yo creo que va a estar bastante bien. Ya veremos. Vale, pues aquí estaremos para comentarlo. Pues sí. Actualidad cuñada. Qué grandísimo opening de actualidad cuñada nos hizo nuestro amigo Dani Hecatombe, guitarrista y cantante de la banda Hecatombe, también del Karaoke Rock Band, una banda divertidísima, y actualmente en Huracán Romántica. Sí, además muy actual, realmente. Muy actual. Él supo captar el espíritu de actualidad cuñada desde el primer momento. Bueno, háblanos de Excaliburcio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues de lo que no ha dejado de hablar todo el mundo en estas últimas semanas, que es de la última temporada de Juego de Tronos. De GOT. De GOT. Para ahorrar, diremos GOT a partir de ahora. Bueno, avisamos que no voy a decir ningún... Bueno, no voy a decir... Yo no la he visto. Yo para empezar no la he visto. Ya, pero no voy a hacer ningún spoiler ni falta que hace, porque realmente lo que nos interesa es simplemente la polémica que ha habido en base simplemente a que la última temporada ha sido como más floja. Parece ser que la gente se ha sentido decepcionada. Yo me he pasado esta semana ocultando publicación en Facebook una tras otra porque no quiero exponerme a ningún spoiler, porque quiero ver la serie y lo voy a hacer cuando disponga del tiempo. Pero es complicado. Es la serie. La serie ha sido historia de la televisión. Claro, pero tú te coges a un colega que también esté viendo la serie y hablas con tu colega y nos dejas en paz, pesados. Sí, es algo que he hecho yo, por ejemplo. Yo por WhatsApp he intercambiado mis impresiones con amigos míos por WhatsApp, pero las redes son las redes y la gente tiene necesidad de compartir con absolutamente todo el mundo el destino de sus héroes favoritos. Y nada, y se ve que la última temporada ha resultado ser decepcionante y ha habido un cruce de acusaciones entre los que le ha gustado, a los que no le ha gustado, los que han firmado un change.org para cambiar el final, los que se ríen de los que firman un change.org. Yo la verdad es que yo siempre intento en todas estas cosas meterme un poco entre medias y verlo con tranquilidad. Es normal, o sea, creo que estamos en actualidad cuñada y no sé qué es más cuñado, sino firmar un change.org para que te cambien una serie, cosa que no tiene ningún sentido, sobre todo cuando estamos hablando de series tan caras y tan... Sí, es imposible que te cambien el final de una serie. A ver, es imposible. Jódete, no va a pasar, es imposible. No va a pasar. Pero por otro lado, también aprecio mucha cuñadez en negar la decepción del fan. Creo que de hecho, creo que mucha gente que ha rajado de Robert Pattinson como el nuevo Batman ha rajado de la gente que se quejaba por el final de Juego de Tronos. No eres más listo porque digas, pues a mí me ha gustado, pues a mí... la decepción está ahí. La gente tiene derecho, después de 8 años, de sentirse decepcionada. ¿Que son unos pesados? Sí. Son unos pesados. Yo reconozco... O sea, que decir, yo soy fan de muchas cosas. Entonces yo, por supuesto, la gente tiene todo el derecho a vivir... De hecho, es lo mejor que hay en la vida, ser fan y vivirlo con la intensidad en la que Juego de Tronos de repente forma parte de tu vida, y cómo acabe o deje de acabar es muy importante. A mí lo que me parece que se ha dado un paso más allá y que es lo que a mí me raya, es como querer tener derecho a opinar sobre cómo debe acabar o lo que debe pasar. Tú la serie te la comes, tú como fan lo aceptas y te jodes. Yo soy fan de Star Wars. A mí no me tiene que venir nadie a explicar lo que es la decepción del fan. Vamos a ver, yo me he comido a Jar Jar Binks, me he comido a Kylo Ren, me he comido esa conversación absurda entre Qui-Gon Jinn y la madre de Anakin sobre quién fue el padre, no hubo padre, fueron los midichlorianos, tócate el coño con eso. A mí no me tiene que explicar nadie lo que es sentirse decepcionado con tu ficción. Pero yo creo que lo divertido como fan, cuando estás muy decepcionado, es tirarte meses, años, hablando con tus colegas, rajando del final, pero aceptándolo.
es lo que hay, tú te lo comes y a partir de ahí lo vives con esa intensidad fanática de estar todo el día criticándolo, estar todo el día rajándolo con tus colegas, pero lo que no puedes pretender es que ahora te cambien el final para que te guste a ti, porque yo no sé qué es lo siguiente. ¿Estamos pasando un límite aquí? Sí, a ver, hay algo muy cuñado que ha brotado con Juego de Tronos y se ha visto claramente, sobre todo en mis sugerencias de YouTube, porque saben que gracias a las cookies y a todo esto, te hacen las sugerencias porque saben que ves Juego de Tronos y saben que te ves vídeos relacionados, que es la proliferación de expertos en cine. No puedo criticarlo porque en este mismo programa tenemos una sección que se llama Cine con Scali, pero sí que es cierto que ahora de repente brotan como setas los expertos en cine, los expertos en guión, expertos en tal. Y han cogido mucho protagonismo porque la gente se ha decepcionado tanto que quiere respuestas. Y al querer respuestas ve vídeos de YouTube de gente que en teoría sabe de guión y sabe de cine y te explica por qué la última temporada de Juego de Tronos ha sido tan decepcionante. Entonces, toda esa gente que ve esos vídeos luego coge lo que ha aprendido en esos vídeos y empieza a soltarlo por redes y entonces todo el mundo está hablando del arco del personaje. Ay, y de verdad, mira... Nadie sabía lo que era un arco de personaje hasta hace un mes. Pero aparte, a mí eso me parece... Quiero decir, ponerte tú a hablar del arco del personaje le quita toda la magia. O sea, la ficción, tú te la comes y te la crees tal y como te la dan. Porque si tú tienes que pensar, ay, yo este personaje lo hubiera escrito así o asá, te estás saliendo de la ficción para ponerte en el papel del escritor y automáticamente pierdes toda la conexión con esa ficción. Porque ya estás pasando... Pues, Nano, para eso coges tú, te escribes tú tu propio Juego de Tronos, te lo lees tú... Claro. Y no nos dan la chapa a los demás. O sea, a mí me molesta ese querer traspasar dentro de la serie y me quiero meter en la serie y quiero... Chicos... La gente quiere directamente que le cojan a él, le suelten dentro del set de rodaje... Que me da mierda y van a hacer todos. No, ninguno, claro, porque obviamente... Si no saben ni escribir un estado de Facebook, van a escribir una serie, no sabéis ni poner un tweet. Hay miles de personas involucradas en una serie y es muy difícil hacerse una idea, porque cuando ya está hecho un producto cinematográfico o casi cualquier producto, es muy fácil criticarlo porque de la nada... han hecho algo y tú ya ves el trabajo acabado y puedes ver los errores, puedes decir, pues yo no habría metido esto aquí, no habría metido... Pero claro, cuando no hay nada y tú tienes que construirlo, no es tan fácil. No es... ¿Cómo comienza el episodio? ¿Cómo empiezas un episodio sin que la gente se te tire al cuello? Pues igual no lo sabes. ¿Qué va? Pero de todas maneras, a lo que me refiero es que como fan, tú tienes derecho a sentirte decepcionado. Pero por favor, ya está. Llora... Habla con tus amigos. Yo, bueno, cuando el episodio 7, pues yo estuve con mi amigo... El episodio 7 de Star Wars. De Star Wars. Creo que no hace falta decirlo, ¿no? ¿De qué va a ser el episodio 7? Ah, bueno, puede ser... Claro, estamos hablando de una serie. No, el episodio 7 con mayúsculas. De Star Wars. Estuve, pues, con mi amigo Pete. Estuvimos 5 meses, que todos los días, a las 8 de la mañana, cada uno en su respectiva oficina, mientras nos tomábamos el café, solo hablábamos de Star Wars. Y solo hablábamos de lo decepcionados que estábamos. Con Kylo Ren, porque lo pasamos mal, lo pasamos muy mal, pero ese pasarlo mal, porque de repente una ficción tan alejada de ti como es Star Wars o GOT, forman parte de ti. Entonces, ese pasarlo mal, en realidad, está guay, porque tu vida tiene un nuevo elemento, que es esta ficción. Entonces, tanto si te gusta como si no te gusta, esto a ti ya te ha penetrado, ya te ha aportado, ya te ha cambiado y ya te ha hecho sentir cosas. Sí, entonces, ahora si te Kylo sigues Ren decepcionado... está en ti. Claro, Kylo Ren, yo si lo cojo, lo mato. Pero claro, Kylo Ren me lo tengo que comer. A mí me gusta mucho. Bueno, no tienes ni puta idea. Pero claro, a mí esto de que la gente pretende recoger firmas para que lo cambien, mira, de verdad. Yo ya te digo, yo en este caso decido ponerme en un término medio porque también... obviamente jugar a ser director y a ser guionista es de cuñaos y de cutres y creer que puedes corregir a alguien que ha hecho Juego de Tronos. Claro. O sea, la serie que ha hecho historia en la televisión, creer que tú puedes corregir a esa gente es de ser un cuñado de libro. Pero luego también criticar a la gente porque simplemente se queja porque se decepciona. No, es que yo creo que son cosas distintas. Es decir, a mí la decepción y el exagerar y que de repente que GOT no te guste sea el epicentro de tu vida, me parece maravilloso, me parece legítimo, me parece estupendo, me parece normal. Pero en esta ocasión creo que se ha traspasado
un límite. Bueno, creo que yo recuerdo que con la amenaza fantasma ya hubo gente pidiendo que se hiciera un montaje sin Jar Jar Binks. Sí. Pero en el caso de Jar Jar Binks, joder, es que claro, ahí... Yo he de romper una lanza a favor de Jar Jar Binks. No, a favor de porque Jar Jar Binks, no. No. A favor de todo esto que ha pasado con GOT y es con la cantidad de años, porque realmente no es lo mismo. Por ejemplo, hay mucha gente que ha empezado a ver, como ya acababa este año, pues ha empezado a ver Juego de Tronos este año. Uh-huh. Y entonces la ha visto toda seguida. Y ha estado involucrado con Juego de Tronos un par de meses. Claro. Pero si tú empiezas a ver Juego de Tronos desde hace 8 años, realmente tú llevas viendo Juego de Tronos 8 años. Ya. Tú has cambiado como persona a lo largo. Más a Juego de Tronos que a mucha de tu gente de tu entorno. Ya no es que lo conozcas más, porque realmente igual solo has visto una vez cada episodio, como todo el mundo. Pero emocionalmente has seguido la serie durante 8 años. Claro, es que yo creo que también hay algo de eso, de que en realidad la gente lo que no quiere es que Juego de Tronos acabe. No hay un buen final. Porque también lo que no quieren de eso. No quieren desprenderse de Juego de Tronos, no quieren seguir su vida, una vida sin GOT. La gente no puede vivir. La gente se pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? Es decepcionante. Es que la última temporada es una mierda. Claro, yo a Star Wars, por ejemplo, agradezco eso, que es que, aún con cuentagotas y siendo casi siempre una mierda, pero nos va dando cada cierto tiempo... O sea, Star Wars siempre está en tu vida. Tú te vas haciendo mayor y Star Wars sigue ahí. ¿Sabes? Con sus más y sus menos, pero Star Wars está ahí. Y con cada nueva película aparece un nuevo merchandising, aparecen... Tú siempre, nuevos robots, tu vida siempre está ahí, Star Wars, y eso se agradece. Entonces yo creo que hay algo en los fans de GOT, decepcionados y tal, que en realidad lo que les decepciona es tener ahora que enfrentarse a su vida sin ese faro, sin ese bastón que es GOT. Yo creo que hay mucha gente que es así, obviamente, sobre todo la gente que ha tatuado a sus hijas, que ha nombrado a sus hijas como ciertos personajes de la serie y ahora están arrepentidos. Pero bueno, también entiendo, es que yo soy parte afectada por GOT y no creo que sea porque acaba. Porque estás afectado. Porque te ha jodido, no te ha gustado. No me ha gustado al final, creo que de verdad. Claro. O sea, yo soy la parte... Todo esto que estás criticando tú, de alguna forma, yo no lo he hecho públicamente. Un poco sí, en Twitter unas cuantas cosas he puesto. Pero realmente estoy decepcionado y creo que hay algo más aparte de esa decepción de joderse a lo mejor no te ha gustado y ya está. Pues si eso me parece normal, si ya te digo, a mí que me vas a contar. Pero bueno, pues te jodes. Me jodo. Me tengo que joder porque la decepción vive en nosotros y además tengo una mala noticia y es que pues la vida que te espera ahora sin GOT pues tampoco va a tener un final muy guay. Bueno, de cierta manera GOT es una metáfora de la vida, ¿no? Parece que todo va bien y de repente ¡pum! Se acaba mal. Pues ya está. Pues es una metáfora muy buena. Realmente los finales no suelen ser muy guays. Claro. Te crees que puedes tener un final épico y te vas a morir de cualquier manera y ya está. Y poco más. Bueno, pues bien. Pues bien, habrá que aceptarlo. Pues gracias a GOT y a sus creadores por darnos la lección de nuestra vida. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Bueno, y esta cortinilla maravillosa, como no, como todas las demás, es a cargo de Raúl Pruñonosa, banjista y guitarrista de Badlands, grupo al que queremos mucho, y a Raúl, como no, lo queremos incluso aún más. Bueno, Monty. Excalibur y Ramón. ¿Qué pasa? Sabes que hace unos meses hubo una polémica con Dulceida, haciéndose unas fotos con unos niños en Sudáfrica, muy millennial. Fotos con niños en África. Sí. Y bueno, pues tú y yo hemos hablado mucho de este tema y si bien no es una cosa exclusiva de millennials, sí que los millennials y sus influencers pues lo han vuelto a poner sobre la mesa, sí, ¿no? de vez en cuando se va poniendo sobre la mesa porque siempre hay algún Instagramer o Instagramer
Instagramer, bueno, no tiene género la palabra Instagramer, que se hace fotos con niños de países empobrecidos, ¿no? Exacto. Sí, es curioso porque yo misma tengo en mis redes personas que lejos de ser influencers ni nada que se le parezca, o sea, personas normales que hacen un uso normal de sus redes, también caen en esto. El viajecito de turno a la India, a cualquier país. A Latinoamérica. De África, algunos países de Latinoamérica. Allí que se van. Sí. Y allí que se hacen sus buenas fotos con niños, niños pobres, porque un niño rico es un niño pobre, con estas frases horribles como los que menos tienen son los más felices. Sí. O estas mierdas de este niño con su sonrisa me ha enseñado el sentido de la vida. Insisten mucho con la sonrisa. Hacen una mezcla un poco Mr. Wonderfulera. Sí. Mezclada con esto. Bueno, sí, es tal cual Mr. Wonderful ONG. Si Mr. Wonderful fuera una ONG, pues se dedicaría a esta mierda. No demos ideas. No sé si esto quizá en edición deberías cortarlo. No vaya a ser. Que demos ideas, sí, claro. Efectivamente. Tiene un nombre, ¿no? Es el síndrome del Salvador Blanco. Efectivamente. Y bueno, en concreto el síndrome del Salvador Blanco no es tanto la foto en sí, sino el hecho, ¿no?, de ir a estos países a ayudarles, este tema de la ayuda con nuestra superioridad. Yo vengo de mi civilización a civilizarte a ti y a darte cosas, ¿no? A salvarte, porque claro, lo necesitas. Pero es muy curioso y me llama mucho la atención del síndrome del Salvador Blanco el tema de las fotos. Tú te vas a Alemania. Sí. Y a ti no se te pasa por la cabeza en ningún momento coger un niño que vaya por la calle y hacerte una foto. Imagínate esta situación, ¿no? 3 o 4 niños rubios los pillas en un parque. Con un niño inglés, ¿no? Te vas a un colegio inglés, los coges y te haces una foto. O sea, esto es absolutamente impensable porque esto no tiene ningún sentido. Porque además, o les echas comida. Que eso lo hemos visto. Que lo hemos visto. Echar Entonces, comida a niños. Echar comida, pero además así, como se la echas a los pájaros, totalmente. ¿no? Yo esto lo he visto. Lo hemos visto, sí. Bueno, es que esto fue... Entonces, claro, no se te pasa por la cabeza, porque además esta gente luego regresan aquí, tienen hijos y se dedican a subir fotos de sus hijos con un emoji en la cara. Sí. O con el niño siempre de espaldas. Porque hay que proteger la intimidad de los niños de aquí. Porque los niños de África hay que sacarlos en todas las putas fotos que puedas. A full de niños africanos. Es curioso. Ellos se justificarán interiormente, me imagino, con la excusa esa de que los niños están sonriendo cuando están ellos, que igual van ellos a ver qué pasa, o porque, claro, tú vas con un paquete de galletas y se lo das, pues los niños lo cogen. Claro, pues lo cogen. ¿Qué van a hacer? No cogerlo. Pero también lo cogería un niño de aquí, quiero decir. Pues unas Oreo, pues son bienvenidas siempre. Pues bien, lo cogeríamos nosotros. Pues claro, alguien viene ahora. Apartaríamos a ese niño para cogerlo nosotros. No sé, entonces me llama la atención porque de verdad es algo muy recurrente y muy frecuente. Y claro, la gente no lo hace con maldad. De verdad la gente yo creo que influida por esos contextos, ¿no? Porque la gente ya se va a la India y antes de ir a la India ya están pensando, madre mía, que me va a cambiar la vida el viaje a la India, ¿eh? Sí, ya van con todas las ganas de que te dé allí un plus, ¿no? Un espiritual que... Sí. Porque la gente no va a la India a ver Nueva Delhi, la gente va a la India a tener una revelación. Efectivamente. Entonces ya van muy predispuestos y el primer niño que ven que le sonríe dice, hostia, la sonrisa de un niño, el secreto de la vida, ya está, pum, ya está, soy otra persona, ¿no? Van muy predispuestos a ver esta cosa de cambiarme la vida, muy enfadado, gente muy enfadada en la India. Joder, cámbiame la vida. Porque nadie les está cambiando la vida en la India, ¿no? Sonríeme para la foto esta del Instagram, muy puto agresivo niño con el niño. De mierda. No sé, y es curioso, y claro, a mí me da muchos escalofríos este tema. Sí, yo sobre todo me jode la gente que tengo alrededor, porque obviamente que Dulceida haga esto pues me da muchísima rabia, obviamente es porque va de salvadora, realmente claro. Se siente bien haciendo esto cuando no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué hizo? Le regaló gafas unas de gafas sol. De sol, bueno. Le dio unas gafas de sol a un niño, muy guay. Claro, que puede estar guay. Tú tienes gafas de sol, el niño las quieres, te las das. Pero ¿por qué la foto? Siempre es la foto con el niño. Porque si no lo muestras, no existe.
No ha existido. Y yo sé que Vida Millennial, lo que llevaba mucho tiempo sin hacer esta sección, la hemos utilizado normalmente para defender un poco lo millennial y defender un poco... Sí, bueno, es que esto en realidad ha sido millennial el tema de Dulceida, pero todo lo que hay detrás es algo, vamos, totalmente transversal a todas las edades. Creo que esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que, claro, las redes sociales han traído esta potenciación del Salvador Claro, blanco. y se ha universalizado porque antes quizá pues había menos personas que tenían acceso a hacerse estas fotos, ya a sea los viajes inclusive, por estos viajes o por los propios medios técnicos. En cambio ahora cualquiera se pilla un vuelo ahí a Senegal y pum, de niños. Fotos de niños, todas las que quieras. Pero claro, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Como en paralelo a que en Occidente cada vez se protege más la intimidad de los niños y tenemos más claro que incluso esto de mostrar a tus propios hijos en redes está mal y que tus hijos tienen derechos, aunque sean muy pequeños, a que no les exhibas, pero parece que esto con los niños pobres es todo lo contrario. Es todo lo contrario, son niños anónimos que están ahí, enséñalos, qué más da. Además es que los ven como igual, o sea, son todos iguales, no tienen identidad. Claro, es un niño random que a mí me hace el papel en el Instagram. Dice mucho de lo que piensa esa persona realmente, que muchas personas que van voluntarias a hacer como un trabajo con una ONG. Claro, si no hay ninguna, generalmente no hay ninguna maldad. No hay una maldad, pero hay realmente qué contradicción existe cuando tú quieres hacer el bien para una sociedad, cuando vas allí pues que lo estás haciendo, bueno, es que esto es otro tema, podríamos hablar del colonialismo, el neocolonialismo y te puedo pegar aquí una chapa de 100 horas. Sí. Pero claro, no es quizá pues se yo muy largo. Veo una contradicción muy fuerte que en realidad no lo es, porque ese es el síndrome del salvador. Tú ya vas con un chip de salvar a esas pobres personas que no saben nada de la vida y no saben qué hacer, y tú vas con tus cosas y haces fotos. Pero es que, de verdad, ¿qué piensas de esa gente? ¿Qué despersonalización estás haciendo a estos niños? ¿Qué deshumanización? Pero es que ellos no lo ven así, ellos ven como que esos niños les han dado una lección, les han aportado algo. Ya. Claro, Encima van y se llevan algo de ellos. Claro, se llevan la lección de que los que menos tienen son los que menos no sé qué, la sonrisa de un niño tal y cual, y tú aprendes. Tú dices, hay que ver a estas personas que no tienen ni puta idea de nada y no tienen nada y me han enseñado. En realidad hay como un intento realmente de glorificarlos. Es que me parece súper insultante. Claro, pero luego, también está el tema que no sé si tiene mucho que ver, pero a mí me hacía muchísima gracia, que es... bueno, no me acuerdo en qué asignatura, cuando estuve en Lisboa, un profesor que había sido un etnólogo maravilloso y tenía mucha experiencia en trabajo de campo, nos hablaba de cómo, no me acuerdo en qué región de Australia. Australia es un país que tiene muchísimo turismo interno para visitar a lo mejor pues reservas donde todavía viven nativos y conocer como sus culturas ancestrales y primigenias. Estas culturas ancestrales y primigenias no existen ya. O sea, esta gente han entendido que hacer el paripé de la danza de la lluvia y de no sé qué y el tipi te da dinero, entonces y es lo que hacen una performance de unas costumbres que ya no existen y que como ya no existen, los propios nativos, ¿no? Ya las han mezclado, es decir, ya no son, ni siquiera es una representación real de lo que fue en un pasado. O sea, esto es un teatro que no representa nada. Las deforman para que sean cómodas y viables para explotarlas al turismo. Y ahí va la gente, ¡ay, qué guay! He visto una ceremonia de un rito de iniciación de no sé qué. Y conforme te das la espalda, conforme te das la vuelta, esta gente saca el iPhone 10 y le manda un WhatsApp a su colega. Menudo subnormal ha venido. Yo que he ido a Túnez, lo vi con los camellos, el paseo camello por el desierto es absolutamente aberrante. O sea, está totalmente organizado para que tú vas por una carretera, de repente paras al borde de una carretera, te suben a un camello, vas 800 metros para adentro y luego 800 metros y ya está, ya haces esa experiencia absurda que no tiene nada. Explotas a un camello, explotas a un camello al pobre, que ninguna ganas tiene de hacer eso y ya está. Sí que tiene que ver, pero me resulta curioso porque me gustaría, pues eso, ese niño que te sonríe en la foto, seguramente te sonríe porque sabe que tú lo que quieres es que sonría, para luego sacarte algo a cambio, pero ni te está dando ninguna lección, ni te quiere enseñar nada, ni piensa que los que menos tienen son los que menos necesitan. A mí aún así me parece muy irónico el tema de que por 4 galletas, tú por 4 galletas te llevas una lección de vida. Claro. O sea, aún les quitas les quitas la identidad,
los enseñas públicamente. A cambio de nada. A cambio de 4. O sea, aún les has sacado tú más a ellos que ellos a ti. Pero es que ese es un poco ese es su mensaje. Su mensaje es: vine a ayudar y me ayudaron. Pues no era la misión. Claro. Tú tenías que ir a hacer algo por ellos, no tenías que llevarte nada. Es que, de verdad. Pero, Caliburcio, los que menos tienen son los que más dan. Son los más generosos. No como tú, tacaño, que has ido ahí y encima te has llevado una lección. ¿Sabes lo que podían hacer? ¿Qué podían hacer? Dejar a los niños en paz. Dejad a los niños en paz. Es tentador, tú ves un niño ahí sonriendo y te dan muchas ganas de una foto, déjalo. Déjalo, llévate bien con él. O si no, por cada foto de un niño africano tienes que subir una foto de un niño europeo. Inténtalo, acércate a un niño inglés y haz una foto. Y si los padres no te ponen una denuncia. Caza de niños europeos. Bueno, pero caballo, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada. ¡Oh, mierda! Bueno, pero caballo, ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. El libro de declamaciones, con esta maravillosa voz final de Nacho Tamarit, el bajista de Los Cigarros. Esta canción, que la música fue hecha por Rafa Fernández y la selección de frases corrió a tu cargo. A mi cargo, con frases célebres, de personajes célebres españoles de nuestra tierra. Fernando Gómez, Federico Trillo. La Veneno. Las vecinas de Valencia. Las vecinas de Valencia son mis favoritas. Muy bien. Y nada, vamos a escuchar un audio que llegó hace un tiempo a nuestro buzón. Y lo hemos guardado. Lo hemos guardado porque hubo un momento en el que pedimos a nuestros oyentes que nos mandaran frases motivadoras y sus pensamientos sobre todo mal. Eso lo hizo la persona que vamos a poner a continuación. Ella es Anita Lewis, Anita Luis, desde Castellón, la cantante de la banda Semidimes, una banda de rock and roll que desde aquí recomendamos. Ella nos mandó un mensaje que hemos guardado para el final porque pensamos que es un cierre fantástico para la primera temporada de Todo Mal. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Hola chicos, muchas gracias por vuestro programa, de verdad, aunque suene atópico, no puedo vivir sin vosotros. Mi vida corre peligro si no os escucho cada domingo, porque yo soy una persona muy ocupada entre semana, tengo trabajo, tengo ensayos, animales, movidas, y la limpieza de la casa la dejo para el fin de semana, que es cuando vosotros emitís. Yo ya llevo un tiempo que me he creado una rutina, tengo ya la costumbre de escucharos siempre mientras friego los platos. Entonces, ahora mismo me veo en la situación de que si en algún momento dejáis de emitir, tengo miedo de no ser capaz de fregar los cubiertos, platos, cacharros, y tengo miedo de que algún día alguien entre en mi casa y me encuentre muerta, rodeada de envases de comida de estas prefabricadas, y por favor, ya no podéis dejar de emitir. Os necesito, no puedo vivir sin vosotros. Seguid así. Bueno, pues lamentable. No esperaba Anita que su audio sería utilizado para justamente despedirnos. Pero bueno, es un hasta luego, no es un hasta nunca, es la primera temporada. Todas las series tienen temporadas y hay descansos y os jodéis. Sí, lo de descansar siempre, bueno... tenemos otro oyente que también se ha quejado en redes sociales de que ahora de repente todos los podcasts dejan de emitir y nada, es que no se puede evitar, es que en verano llega el veranito y os vais todos. Os vais a la playa, os vais a Gandía. Os vais a Terracita a tomar vuestras copichuelas y dejáis de oírlo todo, dejáis de ver todo, todas las visitas caen en picado. Entonces, grabar para que no nos oigáis, pues tampoco. Claro, de todas maneras, quizás sea el momento de avanzar, que tenemos algunos planes para Todo Mal. No vamos a decir exactamente cuáles, pero puede ser que tampoco descansemos tanto. Está por ver. Pues yo quiero descansar. Pues bueno, sí, descansar, pero que tampoco estás tan cansado, Caliburcio. El caso, me gusta mucho este audio de Anita, en el que ella, bueno, pues nos explica que Todo Mal está en su rutina, Todo Mal es una parte de su vida. Eso es algo que muchas personas nos han dicho, es muy bonito saber que fregáis con Todo Mal, saber que viajáis, que vais al trabajo escuchando Todo Mal. A mí me gusta mucho porque yo soy bastante consumidor de podcast y me hace mucha ilusión formar parte de ese circuito porque todos
los que escuchan podcast tienen como ese grupo de programas que escuchan en bucle, se los bajan, se los descargan y los van oyendo mientras hacen cosas y tal, y me gusta mucho que esté incluido dentro de ese grupo. A mí me gusta mucho saber que mi amiga Merche nos escucha cada domingo, súper fiel. Ella tiene poco espacio en su móvil, entonces se descarga la aplicación de iVoox, escucha el programa y luego borra la aplicación y así cada domingo. Me parece súper entrañable. Sé que Jikovsky nos escucha mucho en los aviones. En sus viajes, en el Alsa. En el Alsa y en los aviones, es verdad. Sé que, bueno, pues Clara también es una oyente súper fiel que nos escucha cada domingo, que está esperando la notificación. Y tantos otros. Ha sido muy bonito saber que compartíamos sentido del humor, que compartíamos pensamientos, que compartíamos inquietudes y que compartíamos una manera de entender la vida y una manera de enfrentarnos con humor. Porque el humor es una estrategia de resistencia y lo ha sido siempre, y no me cansaré de reivindicarlo. De las situaciones más trágicas y más dramáticas han salido grandes alegatos humorísticos y grandes coñas, y creo que es algo muy guay. Y este audio de Anita a mí me conmueve porque me hace mucha ilusión, porque todo esto lo empezamos tú y yo pensando, bueno, ¿qué cojones nos va a escuchar? Y bueno, pues tenemos más o menos unos 200 seguidores. Efectivamente. Que no es mucho comparado con... No es mucho comparado con cualquier otro programa de humor que plagia otros programas. Claro, ¿no? Hay humoristas por ahí plagiando otros programas que tienen muchísimo más seguidores. Pero a mí 200 personas compartiendo nuestras risas, saber que hay gente que ahora utiliza expresiones como cosas que no, o gente que alude al mundo normal, como Christopher, por ejemplo, que el otro día lo decía en Facebook, o Carlos, que también pues siempre habla del mundo normal. A mí me hace una ilusión que me muero, y ha sido un viaje a través del odio y a través de la crítica muy divertido. Sí, a mí también me emociona bastante, me emociona siempre ver el comentario de Jabato siempre cada vez en Facebook siempre está su comentario. Lucky también siempre está ahí fiel, dejándonos sus likes cada domingo. Esther siempre me manda algún WhatsApp normalmente criticando algo de lo que hemos dicho, porque a ella le gusta o no le gusta algo que nos gusta o no nos gusta. Y a mi madre y a mi padre, que siempre tienen algo que comentar acerca del programa actual, y me parece... Es muy guay, ha sido muy guay también contar con las aportaciones de gente como Javi Nula, que nos ha apoyado desde el primer programa, los audios de Noé, por favor, los audios de Noé, qué maravilla. Todas las declamaciones que nos han enviado nuestros oyentes, Machaca Saurio, nuestra reportera, qué maravilla. Pues sí, queridos y queridas, aún lloraremos, aquí fíjate que llevamos toda la tarde dando aquí la turra. Sí, la verdad es que ¿cuánto tiempo llevamos? Pues no sé, quizá llevaremos 3 horas. 3 horas seguramente. Menudo coñazo estamos dando. Madre mía, menudo. Pero bueno, permitidnoslo, porque luego pues os lo podéis dividir y estar escuchando durante 3 semanas, y así pues bueno, lo vais masticando. Ha sido muy guay compartir música, hemos pinchado música de nuestras amigas y nuestros amigos. Las cortinillas. Fantásticas, todas maravillosas. Ellas. Esas entrevistas, esos miseries. Muy bien. Hemos aprendido. Y nada, yo animo a la gente a que a lo largo de este verano envíe sus declamaciones. Si tiene ideas para la temporada que viene que podamos implementar en nuestro programa, pues serán bien recibidas. Y claro, habrá cambios en la temporada 2. Algunos. Algo habrá. Mejoraremos cosas. Y bueno, pero... no dejéis que el mundo normal os invada este verano. No vayáis a cenitas de clase, por favor, que os veo ya en el chiringuito. La sangría. Bueno, la playita, la calita. Intentad ser siempre un poco de resistencia. Intentad mostraros resistentes frente al mundo normal. Intentad ser siempre esa persona amargada. Allá donde vayáis, sed el amargado de la fiesta. Tened una queja guardada. Tened una crítica, porque nunca nada es lo bastante guay como nosotros merecemos. No seáis conformistas. No. Y no tengáis miedo a que os digan, es que a ti todo te parece mal. Pues mira, sí, es que francamente está todo fatal. Es que todo te parece machista. Pues sí, desde luego todo lo es. Y cenitas de clase no, grupos de WhatsApp, sed los primeros en salir de un grupo de WhatsApp, que eso es una fantasía, una maravilla. Así que nada, gracias Anita por esta declamación que nos sirve como epílogo, casi como epitafio, como panegírico a esta temporada.
Y bueno, pues ya está, ¿no? Muchas gracias a los premiados. Gracias. Enhorabuena. Bueno, y después está otro que pertenece a Gran Quivira. A Gran Quivira, un extracto, ¿no? Extracto. No, extracto, ¿no? La que has marcado la X ahí como si te fuera la puta vida. De un tema de la canción Guardar las formas de Gran Quivira. Y despedirme de ti, Monty Peiró. Yo me despido de ti, Excalibur de Ramón. Ha sido un auténtico placer compartir tanto tiempo que ya hemos compartido durante tantos años. Sí, bueno, el placer es mío porque tú eres mi humorista español favorito. Y te admiro muchísimo, me haces mucha risa. Humorista español no lo digo como insulto, aunque pueda parecer en este contexto. De verdad me pareces eres la persona más graciosa que conozco y es un honor compartir micrófono contigo. Para mí compartir con la persona más profesional que considero ¿cómo se dice? Los que hablan en radio, ¿cómo son? Los locutores. La locutora más profesional que Pero tampoco conoces a ninguna otra. Ninguna otra, pero he oído podcasts y he oído radios vale. y destacas mi profesionalidad. Y tu soltura tu soltura es que queda amateur. Es como, eres amateur y tienes soltura. No, mi oratoria. Tu oratoria, tu ingenio y... Qué guay. Y vamos, me siento súper afortunado de compartir este podcast contigo. No, yo más, Excaliburcio. Eres muy guay, muy gracioso y no tienes ni puta idea de cine. Pero del cine que tú controlas, la verdad es que lo controlas guay. Y pues bueno. Aunque mis percepciones sean erróneas, las explico muy bien. Aunque estés completamente equivocado. Porque de verdad, en fin. Pero por lo demás, eres un compañero excelente. Y me gusta mucho compartir contigo grupo de WhatsApp, en el que solo estamos tú y yo, donde ponemos las cosas de todo mal. Exacto. Y a veces me despierto a las 7 de la mañana y has dejado un WhatsApp ahí por la noche que pone la riñonera. La riñonera. Y yo me despierto y digo, ¿la riñonera qué? Pero me hace mucha gracia. Pues ahí está. Sí. Pues nos vamos a despedir con una canción de mi banda en la que estamos involucradas todas las personas que hemos participado hoy. Una canción de Gran Quivira, se llama La Frontera. Sikorsky toca la trompeta en ella y tú has hecho un vídeo fantástico en YouTube que ya tiene 1000 visitas, todas ellas reales. No me he gastado 30 euros en comprar 10.000 visitas como hace todo el mundo, que hay que ser cutres, tíos. Hay que hacer cutre, esta mierda, porque es ridícula. Entonces solo tengo 1000 visitas, pero son de verdad. Como nosotros, que somos de verdad. Y nada, pues la temporada que viene más y peor. Eras un mal lugar, el peor sitio en el que estar. Yo siempre fui de lanzarme y ya está. La presa más fácil, tú un cazador ágil. Aquella tarde en la estación supe que todo se rompía cuando subí al tren que nos separó y tú fingías que no era una despedida. Y no soy capaz de establecer una frontera entre lo que fue verdad y lo que no, entre el camino y la carretera. Harta de silencios cobardes, me has robado tantas tardes que no siento nada y ya no creo en segundas partes. No sé cuánto callas, qué hay detrás de tus murallas, pero el horizonte se ve más limpio a cierta distancia. Y no soy capaz de establecer una frontera entre lo que fue verdad y lo que no, entre el camino y la carretera. Y no soy capaz
soy capaz de estar